Hola, hola, hola. Hola, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Estamos ahí. Me confirman el audio, aunque sea por gusto, ahí vayan escribiendo. Bueno, como siempre, ¿no? Por gusto escribimos, ni los leo. Bueno, jóvenes, entonces iniciamos con nuestra nueva sesión de clases. En esta oportunidad, jóvenes, vamos a desarrollar pues la primera parte de lo que es Edad Media, ¿ya? Teniendo en cuenta, pues, jóvenes, que la Edad Media inicia, jóvenes, en el año 476. Y el año 476, ¿qué cosa se dio? Se dio, pues, la caída de Roma del Occidente, ¿no? La caída de Roma del Occidente, ¿por qué se dio? Por la invasión de los bárbaros. Y termina en el año 1453. Y en el año 1453, ¿qué cosa se dio, joven? Pues, jóvenes, se dio la toma de Constantinopla, ¿no? O la caída del Imperio Bizantino, ¿no? ¿Y por qué, profe? Por la invasión de los turcos otomanos. Con ello, entonces, jóvenes, termina pues la Edad Media e inicia la Edad Moderna. ¿Está bien? Ahora, jóvenes, a la Edad Media también se le puede llamar como el Medioevo, ¿ya? O el Medioevo también lo puedes llamar, ¿no? O el oscurantismo. ¿Por qué se considera como el oscurantismo? Porque no hay desarrollo de la ciencia. ¿Y por qué no hay ese desarrollo de la ciencia? Porque el poder absoluto, ¿quién la tenía? La Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, jóvenes, no permitía que haya ese desarrollo de la ciencia. Si no había desarrollo de la ciencia, profe, entonces, ¿qué cosa se dio? ¿Avance, retroceso o estancamiento? Pues, jóvenes, se dio el estancamiento, ¿ya? El estancamiento cultural, entonces, jóvenes, se dio, ¿ya? Entonces, ¿quién era el centro de todo durante la Edad Media? ¿El Dios o el hombre, joven? Va a ser, pues, Dios. Por ello, entonces, diremos que era el teocentrismo, ¿no? El teocentrismo, entonces, jóvenes, ¿está bien? Aparte de ello, jóvenes, la educación, ¿en qué estaba basado? La educación estaba basado, pues, jóvenes, en la teología, ¿ya? Teología. ¿De quién hablaban? De Dios y de Dios. Ahí está. Y más tarde surge, pues, ¿qué cosa, joven? La escolástica, ¿no? La escolástica, o también denominada la escuela aristotélica, ¿ya? La escuela aristotélica, entonces, jóvenes, ¿está bien? Y, joven, ¿quién desarrolla la escolástica? El máximo representante de la escolástica, jóvenes, es Santo, ahí está. ¿Quién, profe? Santo Tomás. ¿Está bien? Santo Tomás con H, también puede escribir Tomás, ¿no? Tomás de Aquino. Ahí está, entonces, jóvenes, Santo Tomás de Aquino. Entonces, el máximo representante de la escolástica. Y, jóvenes, con lo cual, pues, sustenta en su obra. ¿Cuál es su obra, profe? Su obra de Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se llama? Suma y Teología. O la Suma Teológica, ¿ya? Recuérdate bien que a la escuela escolástica también se le puede llamar como aristotélica, eso ya les he dicho. Y a Santo Tomás de Aquino también se le puede llamar como el doctor Argelino, ¿ya? El doctor Argelino, ¿qué cosa plantea? Suma teológica. Suma, ¿en qué consiste? En sumar, pues, ¿no? ¿Qué cosa estamos sumando? El catolicismo más que, profe, a la escuela aristotélica, a la filosofía. ¿De quién, profe? De Aristóteles. O con ello, entonces, quería comprobar qué cosa. ¿Por qué, profe? Mira, la población más tarde, pues, se va a ir en contra de la Iglesia Católica, y entonces Santo Tomás de Aquino dice, ¿cómo la población se va a alejar de la Iglesia Católica? Y es por ello, entonces, jóvenes, ¿qué cosa quería hacer? Pues, joven, aumentar un poco de la razón o la filosofía, jóvenes, y con ello, pues, quería comprobar la existencia de ¿quién? De Dios. Entonces, jóvenes, ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Existe Dios o no? Obvio, ¿quién les está dictando? Si no, pues no. Claro, entonces sí existe. Mentira, vale. Bueno, dirás, pues no, el Dios existe, ¿no? El Dios está en todas partes. Cuando haces la sopa, ahí está Dios, ¿no? Entonces, el Dios está en todas partes, será, pues, jóvenes, ¿no? Imagínate, ¿no? Tú haciendo tu sopa, ahí te está mirando Dios. Pero tú sabes que cocinar es rico, pues, joven, ¿está bien? Eso era entonces, ¿ya? Con ello, entonces, quería comprobar la existencia de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para reprimir, pues, jóvenes, a la población, ¿no? Y, joven, vamos a ver cómo se pensaba que la Tierra era, jóvenes, en la Edad Media, ¿plana o redonda? ¿Cómo, chicas? Profe, plana. Ahí está. La Tierra, entonces, era plana. Entonces, la Tierra era plana y, obviamente, la Tierra tenía su fin, ¿no?
Y en ese fin, jóvenes, si tú te avanzabas, había pues un vacío. Y en ese vacío, ¿quién estaba? Ustedes, los monstruos, ¿no? Entonces, jóvenes, por ello la población no podía avanzar más. ¿Está bien? Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto a la Edad Media. ¿Está bien? Vamos a ver también, jóvenes, que tiene 3 etapas. ¿Cuáles son estas etapas, profe? La temprana, ahí está, jóvenes. La temprana Edad Media, ahí está. Luego, profe, la alta Edad Media, ahí está, alta Edad Media. Profe, a la alta Edad Media también se le puede llamar como la plena Edad Media, ¿ya? Y, profe, la baja Edad Media, ¿ya? La baja Edad Media. Está, jóvenes, la alta Edad Media, la baja Edad Media. Bacán. Y, jóvenes, en la temprana Edad Media, jóvenes, 476. ¿A qué siglo corresponde, jóvenes? 476. ¿Qué siglo es? Para que establezcas un siglo, ¿qué haces? Tapas los dos números, ¿no? Y, jóvenes, tapas esto, aumentas más 1. Entonces, ¿qué siglo será? El siglo 5. ¿Hasta qué siglo duró, jóvenes, la Edad Media? 1453. 2 números, 14 más 1, 15, ¿no? Entonces, casi 10 siglos, entonces, jóvenes, duró, pues, la Edad Media. Casi 1000 años, ¿no? Y aparte de ello, recuérdate, a ver, si te digo, 1200, ¿a qué siglo corresponde, joven? Recuérdalo, que cuando ves 2 bolas, te emocionas, ¿no? Lo normal, ¿sí? Y cuando ves 2 bolas, pues, jóvenes, pones lo mismo. 12. Profe, te quiero joder, weón. A ver, ¿cómo? A ver, si lo pongo 1201. Ya no es 2 bolas. Entonces, ¿qué haces? Más 1. Entonces, jóvenes, ¿qué siglo será? El siglo XIII. Entonces, de siglo a año, menos 1. De año a siglo, más 1. ¿Está bien? Profe, el siglo XIII duró hasta el año 1299 o hasta el año 1300, joven. A ver. Quiero sus respuestas, jóvenes. A ver, el siglo XIII duró hasta el año 1299 o 1300. Va a ser, pues, jóvenes, hasta el año 1300, porque este es el último año del siglo XIII. ¿Está bien? Porque sigue siendo. ¿Está bien? 1301, profe, ya es siglo XIV, ¿no? Eso es, entonces, jóvenes, hay que manejarlo, ¿ya? Ahora, entonces, joven, la temprana Edad Media inicia en el siglo V, ¿ya? Y termina o culmina en el siglo X. La alta, profe, 11 al 13 se desarrolla. La baja del 14 al 15, ¿está bien? Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto pues a las etapas. Cuando te preguntasen, ¿en qué etapa se dio el apogeo de la Edad Media? El apogeo de la Edad Media, jóvenes, se dio pues en la alta Edad Media o plena Edad Media. ¿Y con qué se va a dar este apogeo? Pues, jóvenes, con el desarrollo del feudalismo. Y recuérdate también que, paralelo al feudalismo, ¿qué cosas se estaba desarrollando? La guerra de las cruzadas. La guerra de las cruzadas o guerra de religiones. ¿Qué religiones, profe? El cristianismo y el islam, ¿no? El cristianismo y el islam, jóvenes. Quienes se enfrentaron, los cristianos y los musulmanes. Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto pues en la alta Edad Media, el apogeo. Y si te dijesen, ¿en qué siglo se dio la crisis de la Edad Media? La crisis, jóvenes, se dio en el siglo XIV. ¿Y con qué se dio esta crisis, jóvenes? Porque en Europa se desata la peste negra o la peste bubónica, jóvenes. Aparte, ¿y cuál era el vector? La rata, ¿no? La rata. ¿Qué más, profe? Bueno, también estaba pues la pulga, el vector que transporta la enfermedad, ¿no? La peste negra o la peste bubónica. Ahora, jóvenes, vamos a ver, aparte, la crisis, ¿por qué se dio? Tú sabes que en la Edad Media el centro de todo era el Dios. Pero, jóvenes, en el siglo XIV ya no va a ser el Dios, sino ¿quién va a ser? El hombre. ¿Con qué, profe? Con el humanismo. Y aparición de las universidades, claro, y eso va a generar pues que la población cambie de mentalidad y se vaya pues en contra de la Iglesia Católica, ¿no? En ello entonces, jóvenes, se dio la crisis, ¿está bien? Ahora en esta clase entonces, jóvenes, desarrollamos ya la temprana Edad Media y la alta, ¿ya? Y dentro de la temprana Edad Media vamos a ver, jóvenes, las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras entonces, jóvenes. A ver, profe, ¿cómo es esto de las invasiones bárbaras? Vamos a ver. Bueno, en realidad lo que ya hemos explicado, vamos a repetir, jóvenes, ¿ya? No voy a pensar que del siglo anterior estás contando, no, de las clases anteriores nada más, ¿ya? Si tú sabes muy bien que esto era Roma.
el pueblo que habita fuera de Roma, ¿cómo se denomina? Bárbaro. Ahí habían varias tribus bárbaras entonces, jóvenes. Y recuérdate muy bien que las invasiones bárbaras, jóvenes, mayoría de las tribus bárbaras pertenecen a la familia germana. Por ello entonces puedes denominar las invasiones bárbaras o las invasiones germánicas. Ya, profe, pero todas las tribus bárbaras eran germanos. No. Mayoría de la familia, jóvenes, mayoría de las tribus bárbaras pertenecen a la familia germana. Te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la tribu bárbara que no pertenece a los germanos? Los hunos, por ejemplo, ¿no? Entonces los hunos no pertenecen a los germanos. Los germanos están los que están cerca de Roma. ¿Está bien? Y entonces, jóvenes, puedes denominar las invasiones bárbaras, las invasiones germánicas o también el periodo de migraciones o época de invasiones. ¿Está bien? Y con ello, jóvenes, pregunto, ¿quién era bárbaro? ¿Quién era bárbaro, joven? El bárbaro era pues los extranjeros. Bueno, puedes decir pues el pueblo, la tribu que vive fuera de Roma. ¿Y cuál ha sido la causa para que se dé a las invasiones bárbaras, jóvenes? ¿Cuáles serán las causas? Una de las causas será, pues, ¿qué cosa, joven? La crisis. Roma se había dividido. ¿En cuánto se divide? ¿Qué letra? T. ¿Quién lo divide? Teodosio. En Roma del Occidente y Roma del Oriente. ¿Cuál entra en crisis, joven? Occidente. Entonces, profe, ¿cuál es la causa? La crisis política. ¿De dónde, joven? La crisis política de Roma del Occidente. Entonces, jóvenes, por ello, pues, se dio esta invasión de los bárbaros. Y, jóvenes, otra de las causas se le considera el avance. ¿El avance de quiénes? De los hunos. Avance de los hunos o la presión de los hunos también va a ser una causa para que se dé a las invasiones bárbaras. ¿Cómo es esto, joven? Profe, a ver, explícame, ¿cómo es este avance de los hunos o la presión de los hunos? Los hunos estaban avanzando a Europa. ¿De dónde vienen? De Asia. ¿Y de Asia qué raza son, jóvenes? Tártaro-mongol, los mongoles. ¿Sí o no, chicas? Mongoles, ahí está. Y los tártaro-mongoles, jóvenes, estaban avanzando. Y pregunto, cuando avanzan los hunos, se encuentra con este bárbaro. ¿Y esta tribu bárbara quedará a ser sometido por los hunos? No. Entonces, ¿qué hace? Escapa. ¿Y a dónde escapa, joven? A Roma del Occidente. Entonces, la presión de los hunos obliga a los germanos a que puedan penetrarse, a que puedan entrar a Roma del Occidente. Y aparte de ello, jóvenes, vamos a ver pues qué cosa. ¿Por qué a Roma del Oriente no invadió? En Roma del Oriente se estaba desarrollando qué cosa? El imperio bizantino. Profe, es que el Roma del Oriente o el Imperio Bizantino no se encontraba en crisis. 2, los bizantinos pagaban impuesto. ¿A quiénes? A los bárbaros. Como están siendo pagados, ¿invadirán todavía? Ya no, pues, ya no. Y aprovechan los bizantinos, ¿para qué? ¿Para qué, joven? Para que puedan construir una muralla. ¿Cómo se llama la muralla, joven? La muralla teodosiana. ¿También cómo se llama la muralla? Teodosiana. Entonces, jóvenes, esto va a evitar pues también, ¿qué cosa? La invasión de los bárbaros. Eso sería entonces, jóvenes, por el motivo, o el motivo por la que, jóvenes, nos invade al imperio bizantino, ¿ya? Eso sería entonces, jóvenes, ¿ya? Y con ello desarrollamos a quienes, joven, a los hunos. Los hunos. ¿Quiénes eran los hunos? Los hunos, jóvenes, era un pueblo, ya hemos dicho, era un pueblo. ¿Qué pueblo, profe? Tártaro, ahí está, tártaro mongol. Tártaro mongol, ahí está entonces, jóvenes. Y ellos son provenientes ¿de dónde? De Asia. Ellos entonces son provenientes de Asia, jóvenes. ¿Quiénes? Los tártaro mongoles, ¿ya? O los hunos, entonces, jóvenes. ¿Y quién era el líder más importante de los hunos? El líder más importante se llama Atila. Ahí está, Atila. Atila, conocido como azote de Dios. Ahí está, azote de Dios. Entonces, ¿a quién se le conoce como el azote de Dios? Atila.
Y jóvenes, azote de Dios Atila, joven, vamos a ver, el azote de Dios Atila decía, pues no, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer una hierba. Así decía entonces Atila, jóvenes, ya, el líder máximo entonces de los hunos. Pero recuérdate de los hunos, ¿está bien? No sé si tiene pulmón rosado, un favorcito, pero está. A ver, jóvenes, de los hunos, pierde pues, jóvenes, en una batalla. ¿En qué pierde, jóvenes? Pierde, profe, sí. Y de lo que pierde, ¿cómo me recuerdo? Te vas a recordar, ¿cómo? ¿Cómo, profe, me recuerdo? Te vas a recordarte, ¿cómo, profe? Te vas a recordar, cáchalo. ¿Está bien? ¿Qué te vas a recordar? Cáchalo. Cáchalo, profe. ¿Quién, profe? No, cáchalo, te vas a recordar. ¿De qué es esto? De los campos. ¿Qué campos, jóvenes? Los campos catalúnicos o cataláunicos, ¿ya? Catalúnicos o campos catalúnicos, entonces, jóvenes, ahí pierde en una batalla. ¿En qué batalla, jóvenes? En la batalla de Chalons. Ahí está, jóvenes, ya, en la batalla de Chalons. La batalla de Chalons, o también llamado Locus Mauriacus, ¿ya? Entonces, jóvenes, en los campos catalúnicos pierde, ¿quién, profe? Atila. ¿En qué batalla? En la batalla de Chalons o Locus Mauriacus. En la cual, jóvenes, también vamos a ver que Atila, jóvenes, ¿contra quiénes pierde? Va a ser contra los... ¿contra quiénes, profe? Contra los romanos. Ahí están los romanos. Los francos. Ahí están los francos. Y los visigodos. Ahí está entonces, jóvenes, ¿ya? Contra los romanos, los francos y los visigodos, entonces se va a enfrentar en los campos catalúnicos en la batalla de Chalons. Pero ¿qué es lo que derrota a Atila? Los romanos. ¿Con quién, profe? Con Aecio. Entonces Aecio, entonces, jóvenes, vence pues a Atila. Entonces Atila, cuando pierde en la batalla de Chalons, ¿qué hace? Escapa. Huye, joven. ¿A dónde huye? Huye a Italia. Entonces escapa, jóvenes, a Italia. ¿Quién, joven? Atila. Y en Italia se encontraba pues una tribu bárbara, ¿no? ¿Y qué tribu bárbara, profe? Los ostrogodos. Ya. Atila, cuando pierde la batalla de Chalons, escapa a Italia. En Italia, ¿quiénes estaban? Los ostrogodos. Y a los ostrogodos, jóvenes, ¿quién los somete? Atila. Pero por mucho tiempo, no, porque va a ser expulsado. ¿Y quién lo expulsó de Italia, joven? Lo expulsó, pues, un papa. ¿Qué papa? ¿Papa Guairo? ¿Papa Aruntus? Va a ser, pues, jóvenes, el Papa León. ¿Qué número? El Papa León primero. Ahí está entonces, jóvenes. ¿Está bien? Recuérdate entonces, jóvenes, que es el líder más importante de los hunos, va a ser pues Atila, ¿ya? Y Atila, jóvenes, pierde ¿en qué batalla? En la batalla de Chalons. Y cuando pierde en la batalla de Chalons, escapa a Italia. Y en Italia, ¿a quién somete? A los ostrogodos. Pero no ha sido por mucho tiempo. Va a ser expulsado o exiliado. Y lo expulsa, jóvenes, ¿quién? El Papa León. ¿Qué número, joven? Papa León primero. Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto pues a los hunos, ¿no? Y el líder más importante, ya sabes, recuérdate que va a ser pues Atila, ¿ya? Y recuérdate, jóvenes, hay 3 tribus de godos. ¿Cuáles son las tribus de godos, profe? Los godos son los visigodos, los érulos y los ostrogodos. ¿Está bien? Profe, ¿cuántas familias de godos hay? 3. Visigodos, érulos, ostrogodos. Visigodos, España. Érulos, Italia. Ostrogodos, Italia. Ahí entonces se asentaron pues estas tribus bárbaras. ¿Está bien? Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto a esa familia de godos, ¿no? Y aparte de ello, pues vamos a desarrollar a las demás tribus bárbaras, ¿ya? Vamos a ver, jóvenes, entonces las demás tribus bárbaras. A ver, profe, las tribus bárbaras, vamos a ver a quiénes. A ver, vamos a ver por ahí, ¿ya? Las tribus bárbaras. Ahí está, jóvenes, las tribus bárbaras. ¿Cuáles son las tribus bárbaras, profe? Te vas a recordar. ¿Cómo me recuerda, profe? A ver, vamos a ver por ahí, ¿ya? Ahí está entonces, jóvenes, de las tribus bárbaras. ¿Quiénes son, profe? Los visigodos, suevos, vándalos, anglosajones, bungurdios, érulos, ostrogodos, lombardos y francos, ¿no?
Ahí está entonces, jóvenes, las tribus bárbaras, ¿ya? Visigodos, suevos, vándalos, anglosajones, bungurdios, érulos, ostrogodos, lombardos y francos. Estas son entonces las tribus bárbaras. Tal vez algunos han volado. Profe, repite. No, voy a escribir todos, no te preocupes. Pero lo que tienes que saber al menos es, ¿quiénes eran los primeros invasores? Visigodos. Los últimos invasores, los lombardos, ¿ya? Primeros invasores, visigodos. Los últimos, los lombardos. Los primeros saqueadores de Roma. ¿Quiénes saquearon por primera vez a Roma? Los francos. A los francos, como también se le llama, los galos. A francos o galos, entonces los primeros saqueadores. Primeros invasores, visigodos. Primeros saqueadores, francos o galos, ¿ya? Y jóvenes, habíamos visto que Roma se divide en Occidente y Oriente. Y en la cual vamos a ver, jóvenes, que cae primero Occidente. ¿Quiénes invaden? Los bárbaros. Pero habían varias tribus bárbaras. ¿Qué tribu bárbara tomó todo el poder de Roma del Occidente, joven? Va a ser, pues, ¿quiénes? Los érulos. Recuérdate, érulos. El rey Odoacro somete al último emperador de Roma. ¿Quién era? Roma del Occidente. Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo, jóvenes, fue sometido por los érulos. Los érulos, entonces, joven, toman todo el poder de Roma del Occidente. Con ello, o ello simboliza el fin de la edad antigua e inicio de la edad media, ¿no? Eso sería entonces, joven. Entonces desarrollamos las tribus bárbaras. ¿Cuáles son, profe? A ver, primero, los visigodos. Ahí está, los visigodos. Los visigodos se asentaron en una península. ¿En qué península, profe? En la península ibérica. ¿A qué país, joven? España, pues, tío. Ahí está. España. Ahí entonces, jóvenes, se encuentran pues los visigodos. Y recuérdate que a ellos se les considera como los primeros invasores. ¿Quiénes son los primeros invasores de Roma del Occidente, profe? Los visigodos. Y de todas las tribus bárbaras, es el pueblo más importante. ¿Por qué, profe, es el pueblo más importante? Pues, jóvenes, por su aporte. ¿Cuál es su aporte para la humanidad, joven? Las leyes. En otras palabras, la legislación. La legislación, las leyes entonces. Bueno, las leyes de Eurico, las leyes de Leo Vigildo. Bueno, de los reyes entonces, jóvenes, de los visigodos. Pero recuérdate, el máximo aporte para la humanidad de los visigodos, la legislación, las leyes entonces, jóvenes. ¿Está bien? Aparte de ello, vamos a ver los líderes. A ver, vamos a ver ahí, joven, ¿a quién, profe? A Alarico. Alarico, ¿qué número? Primero. Y Alarico primero, jóvenes, vence a un emperador romano. Vence al emperador. ¿A qué emperador, profe? Al emperador Valente. El emperador, ¿cómo se llamaba? Valente. A este emperador entonces vence en una batalla. ¿En qué batalla, profe? En la batalla de Adrianópolis. ¿Está bien? En la batalla de Adrianópolis. Ahí entonces, jóvenes, vence. ¿Y qué hace? Saquea Roma. Pero, ¿qué saqueo será? ¿El primer saqueo o el segundo saqueo, jóvenes? Profe, los primeros saqueadores son los galos o los francos. Entonces, jóvenes, los visigodos será pues el segundo, ¿no? El segundo saqueo, ¿de dónde, profe? De Roma. ¿Pero de qué Roma? Roma del Occidente. Ahí está entonces, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, Alarico primero vence al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis y saquea Roma, ¿ya? Luego vamos a ver, jóvenes, al emperador, ¿a quién, profe? Ataulfo. Ataulfo, ahí está entonces, jóvenes. El emperador Ataulfo, perdón, jóvenes, el líder Ataulfo fundó un reino. Entonces, jóvenes, ¿fundó qué cosa? El reino. ¿Qué reino, profe? El reino visigodo. Ahí está entonces, jóvenes. ¿Quién fundó el reino visigodo? Ataulfo. ¿Y quién va a ser el primer rey? El primer rey va a ser, jóvenes, Recaredo. Recaredo, entonces, considerado como, profe, el primer rey. ¿Qué rey, profe? Visigodo. Ahí está, jóvenes, el primer rey visigodo. Entonces, ¿quién va a ser, profe? Recaredo. Y recuérdate también, jóvenes, que Roma había adoptado una religión. ¿Qué religión adoptó, jóvenes? El cristianismo. Pero pregunto, ¿los bárbaros eran cristianos? No. Roma hablaba latín. ¿Los bárbaros hablaban latín? No. Por ello, jóvenes, practican el barbarismo. Por ello, en realidad, se le considera como bárbaros, ¿no? Y jóvenes, entonces, los bárbaros, vamos a ver, los bárbaros, más tarde, ¿adoptarán el cristianismo, sí o no?
obvio. Entonces, jóvenes, Recaredo cristianiza. Cristianiza a los visigodos. ¿Y en qué península estaba? La península ibérica. La península ibérica, entonces. Y en la península ibérica, ¿cuántos países hay, jóvenes? ¿1 o 2? Va a ser 2, ¿no? España y Portugal. Y en Portugal, jóvenes, se encontraba los suevos. Recuérdate, suevo de Cristiano Ronaldo. Suevo de Cristiano. A los suevos, ¿dónde se asentaron? En Portugal. Entonces, a los suevos, ¿quiénes lo conquistan? Los visigodos. Y jóvenes, lo van a unificar, jóvenes, mediante el cristianismo. ¿Quién, profe? Recaredo. Y posterior a ello vamos a ver al último rey. ¿Quién era el último rey, profe? Rodrigo. Rodrigo, entonces, considerado como, profe, el último. Ahí está, el último rey. ¿Qué rey, profe? El último rey visigodo. Ahí está, entonces, jóvenes. ¿Está bien? El último rey visigodo, ¿quién es, profe? Rodrigo. Con ellos, jóvenes. ¿Y por qué va a ser el último? Porque va a sufrir las invasiones. ¿Y quiénes van a invadir? Vamos a ver. ¿De qué cultura su invento es brújula, pólvora, imprenta? China, pues, China. ¿Y China se encuentra en el occidente, perdón, en el oriente o el occidente? Va a ser, pues, en el oriente. ¿Y quiénes traen al occidente, jóvenes? ¿Quiénes traen al occidente? Los árabes. Entonces, jóvenes, en su gobierno de Rodrigo se dio la invasión. ¿La invasión de quiénes, joven? Invasión de los árabes. Ahí está, entonces, jóvenes. Los árabes ingresan, jóvenes, con el califa. ¿Mia Khalifa o Walid? Con el califa Walid. Entonces, jóvenes, con el califa Walid, entonces, ¿quiénes ingresan, profe? Los árabes. Por ello, a los árabes se le considera como los difusores culturales del oriente al occidente. Los árabes. ¿Con qué califa se dio la máxima expansión territorial? Walid. Ahí está, pues, ¿no? Y vamos a ver, jóvenes, que el califa, Walid tenía su general. ¿Quién era su general, profe? Su general se llamaba Tariq Abad. Tariq Abad. No es Tariq Apacua, Tariq Abad. Y Tariq Abad, jóvenes, ¿qué hizo, profe? Invade, pues, a España. ¿Y con qué batalla, profe? La batalla, ahí está, la batalla de Guadalete. Guadalete. Ahí está, mira. Entonces los difusores culturales, los árabes, entonces entran a Europa. ¿Con qué batalla? Con la batalla de Guadalete. Y bueno, llegan a España, luego se están expandiendo. Y cuando se expande, jóvenes, va a llegar, pues, donde los francos, ¿no? De los francos. Y de los francos lo expulsa un rey o un mayordomo. Mayordomo. Carlos Martel. Carlos Martel, ¿es rey o mayordomo? Mayordomo. Y este mayordomo lo expulsa ¿con qué batalla? La batalla de Poitiers. ¿Está bien? A ver, profe, ¿con qué batalla ingresan? La batalla de Guadalete. ¿Con qué batalla se le expulsa? Batalla de Poitiers. Y lo expulsa un rey o un mayordomo. Mayordomo. ¿Quién es? Carlos Martel, ¿no? Eso era entonces, jóvenes. Pero recuérdate, eso habrá sido de Francia, de parte de ellos. Pero ¿seguía en España los árabes, sí o no? Pues seguía, ¿no? Y jóvenes, entonces de España, ¿quiénes lo expulsan? De España. También te puedo decir, ¿cómo se llama el último refugio de los árabes en Europa? El último refugio, ¿cómo se llama? La Granada. O sea, en la Granada estaban ¿quiénes? Los árabes. Y en el año 1492, recién se le expulsa a los árabes o a los moros. Y jóvenes, ¿quiénes? Los reyes católicos. ¿Y quiénes son los reyes católicos? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿con qué objetivo se casan? ¿Sí o no? Bueno, aparte de eso, unir las fuerzas y aquí, jóvenes, expulsar a los moros, a los árabes. Entonces, jóvenes, expulsan a los moros, a los árabes de la Granada y firman una capitulación. ¿Qué capitulación, jóvenes? La capitulación de Santa Fe. Y con la capitulación de Santa Fe, ¿quién viajó, jóvenes? ¿Pizarro o Colón? Va a ser, pues, Colón. ¿Cuántos viajes realiza?
4 viajes. Supuestamente, ¿a dónde había llegado? A la India, ¿no? A las Indias orientales, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Eso sería, entonces, jóvenes, pues, en cuanto a quienes, a los árabes. ¿Con qué batalla ingresa? La batalla de Guadalete. A España. Y se estaba expandiendo a Europa. En jóvenes de Europa, ¿quién le expulsa? Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Y jóvenes, pero va a tener su último refugio. ¿En qué lugar? La Granada. Y de la Granada, ¿quién lo expulsa? Los reyes católicos. ¿Y quiénes son? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Recuérdate eso, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Posterior a ello, vamos a ver a quiénes, profe. A los suevos. Los suevos. Suevos de Cristiano Ronaldo. ¿Dónde se asentaron, jóvenes? En Portugal, ¿no? Portugal. Ahí está, jóvenes, ya en la península, ¿qué península? Ibérica, ¿no? Ahí está, Portugal. Y jóvenes, vamos a ver pues acá los líderes, ¿quiénes eran, profe? Los líderes, vamos a ver, Emérico, ahí está, joven, Emérico, el primer rey y el último rey, Andeca. Ahí está entonces, jóvenes, ¿está bien? Y vamos a ver, jóvenes, que este último rey va a ser sometido. ¿Por quién? Está en el Imperio Bizantino, perdón. En la península ibérica. En la península ibérica, ¿quiénes son los más grandes? ¿Visigodos o los suevos? Visigodos. Sometido entonces, jóvenes, ¿por quiénes? Por los visigodos, ¿no? Ahí está, jóvenes, ya, los visigodos. Entonces, jóvenes, ¿con qué rey, profe? El rey Leovigildo. Leovigildo, entonces, jóvenes, lo somete. ¿A quién, profe? A los suevos, ¿no? Ahí está. Posterior a ello, vamos a ver a quiénes, profe, a los vándalos. Los vándalos, ¿dónde se asentaron, profe? Los vándalos se asentaron, jóvenes, al norte del continente africano, al norte de África, entonces se asentó. Y en el norte de África, ¿qué país, jóvenes, se encuentra actualmente? El país de Túnez. El país de Túnez. En ahí, entonces, jóvenes, se asentó, pues, ¿quién es, profe? Los vándalos. Y recuérdate que en Túnez, anterior a los vándalos, ¿quiénes habían asentado? Los cartagineses. Cartago. ¿Y Cartago a qué cultura pertenece? ¿A Fenicia o Persia? Va a ser, pues, jóvenes, Fenicia. Entonces Cartago en Túnez, jóvenes, ¿a qué se dedicaba? ¿A la agricultura o el comercio? El comercio. Van a aprovechar, jóvenes, el mar Mediterráneo, la talasocracia. Entonces, pregunto, ¿los vándalos a qué se habrán dedicado? ¿Agricultura o el comercio? El comercio. Por ello se consideran a los vándalos como piratas del... no, piratas del Caribe, no me digas. O sea, acá está Jack Sparrow. No, pues no. Piratas del mar. ¿Qué mar, profe? Del mar Mediterráneo. Ahí está entonces, joven. Piratas del mar Mediterráneo, entonces, ¿a quiénes se reconoce, profe? A los vándalos, entonces, joven. ¿Está bien? Y los líderes, ¿quiénes serán los líderes, profesor? Los líderes, vamos a encontrar Genserico, el primer rey, está Genserico, y el último rey, Gelimar. Genserico y Gelimar, entonces, jóvenes. Y ellos, jóvenes, eran sometidos. ¿Por quiénes, profe? Los someten. Someten. ¿Quiénes, jóvenes? Sometido, ya, está bien, sometido. ¿Por quién, profe? Por Roma del Oriente. En Roma del Oriente, ¿qué imperio, jóvenes, se desarrolla? Los bizantinos, ¿no? Los bizantinos, ¿amando de quién, profe? Amando de Belisario, ¿no? Bizantino, Belisario. Belisario entonces somete a los piratas del mar Mediterráneo. O sea, ¿a quiénes? A los vándalos, ¿no? Luego vamos a ver a quiénes, profe, a los anglos y los sajones. O simplemente los anglosajones. Y los anglosajones, jóvenes, se asentaron en una isla. ¿En qué isla, joven? Las islas las islas británicas, ¿no? Ahí está, en las islas británicas, entonces se asentó. ¿Quiénes, profe? Los anglosajones. Y, jóvenes, recuérdate, en las islas británicas, el país más importante, Inglaterra. Entonces, jóvenes, ahí se asentó. ¿Quiénes, profe? Pues los anglosajones. Y los anglosajones, jóvenes, era un gobierno. ¿Qué tipo de gobierno, profe? Gobierno heptárquico. ¿Cuántos, jóvenes? Heptárquico. El gobierno heptárquico, jóvenes, heptarquía, ¿qué quiere decir, profe? Pues, jóvenes, va a ser, pues, ¿qué cosa, profe? 7 reinos. Ya. ¿Eran 7 reinos entonces, joven? Sí. Pero estos 7 reinos va a ser unificado.
¿Y quién lo unificó, jóvenes? Lo unificó. ¿Quién es el unificador de los anglosajones, de los 7 reinos? Entonces, jóvenes, es el rey. ¿Qué rey, profe? El rey Egberto. El rey Egberto, el que te deja. Digo, Egberto, ahí está. El rey Egberto entonces unifica, jóvenes. Y el rey Egberto era del reino Wessex. Wessex. Entonces, uno de los 7 reinos, ¿cómo se llamaba, profe? Wessex. Su rey se llamaba Egberto. Y ese rey, entonces, ¿qué va a hacer, profe? Lo va a unificar, ¿no? Entonces, de los 7 reinos, ya se convertirá en uno solo, ¿no? En uno solo, entonces, jóvenes, ¿ya? Entonces, y de esta generalmente te preguntan. ¿Y cómo preguntan, profe? ¿Cuál es la tribu bárbara que se asentó en las Islas Británicas? Estaba conformado por 7 reinos. Fácil, ¿no? Los anglosajones. ¿Está bien? Ahorita lo solucionan, jóvenes. Y aparte de ello puedes decir, pues, que ¿quién era el unificador? El que unificó, pues, jóvenes, es el rey Egberto, ¿ya? Egberto. Eso sería, entonces, jóvenes, en cuanto a los anglosajones, ¿ya? Posterior a ello, jóvenes, vamos a desarrollar a quiénes, jóvenes, a los Bungurdios. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Bungurdios. Ahí está. Los Bungurdios, ¿dónde se asentaron, profe? Se asentaron en el centro del país de Francia. Centro de Francia y también parte del país de Suiza. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Entonces ahí se asentó los Bungurdios. Y generalmente los pueblos bárbaros eran belicosos guerreros, pero siempre hay excepciones a los Bungurdios. Entonces a ellos se le consideran como los más, ¿qué más, profe? Pacíficos. A los más pacíficos. ¿Quiénes son, profe? Los Bungurdios. Y jóvenes, si están en Francia, fueron sometidos. ¿Por quién? Entonces, ¿por quiénes, jóvenes? Por los francos, ¿no? Los francos o también los galos. Eso sería entonces en cuanto a los Bungurdios. Y posterior a ello, jóvenes, vamos a ver a quiénes. A los érulos. Te recordarás ya de érulos, ¿no? Y es más, hace ratito ya les he explicado. Los érulos, ¿dónde se asentaron? Italia, ¿no? En Italia, entonces, jóvenes, ¿quiénes se asentaron? Los érulos. Los érulos, jóvenes, se asentaron en Italia y tomaron, ¿qué cosa? Todo el poder. ¿De dónde? De Roma, del occidente. Entonces, érulos, ¿qué hicieron, profe? Tomó. Ahí está, vamos a poner. Los érulos, ¿qué hizo? Tomó. ¿Qué cosa, joven? Todo el poder. ¿El poder de dónde, joven? El poder de Roma, ¿no? ¿De Roma de qué parte, profe? Roma del occidente. ¿Y quién era el emperador o el rey, perdón, de los érulos que va, jóvenes, tomar todo el poder de Roma del occidente? Es el rey Odoacro. Claro, esto la clase anterior les había explicado. Odoacro, también conocido como Odovacar. Odoacro, o también conocido como Odovacar, entonces, jóvenes, somete al último emperador, ¿no? ¿A quién sometió, jóvenes? Somete, ¿a quién, jóvenes? Rómulo, jóvenes, Odoacro, ya les he dicho también. Rómulo, ahí está, el último emperador, Rómulo Augustulo, ¿no? Rómulo Augustulo, entonces, pues bueno, en burla lo ponen el nombre de Augustulo, ¿no? Porque Roma del Occidente estaba en crisis. ¿Y en qué año se va a dar? En el año 476. Y ese ha hecho, joven, que los érulos tomen todo el poder de Roma del Occidente. ¿Qué cosa marca? El fin. ¿El fin de qué, jóvenes? Fin de la Edad Antigua. Claro, la Edad Antigua. ¿Y qué edad inicia, joven? Inicia entonces, ¿qué cosa, profe? La edad, ahí está, la Edad Media. Ya, entonces, jóvenes, ya sabes. ¿Qué cosa marca el fin de la Edad Antigua? ¿Qué cosa marca el inicio de la Edad Media? Pues, jóvenes, que los érulos tomen todo el poder de Roma del Occidente. Y ese hecho va a marcar, jóvenes, entonces el fin de la Edad Antigua e inicio de la Edad Media, jóvenes. ¿Qué rey, profe? El rey Odoacro va a someter al último emperador de Roma del Occidente. ¿Y quién era el último rey? Rómulo Augustulo, ¿no? Que él lleva el nombre del primer rey de Roma y del primer emperador de Roma. Eso era entonces, jóvenes, en cuanto a los érulos. Los érulos, ¿dónde se asentaron? En Italia. Y van a ser sometidos por quienes...
que se asentaron, ¿dónde? En Italia, ¿no? Italia, ahí está, en Italia. Ahora, vamos a ver, jóvenes, ¿a quién se conocía como el azote de Dios? Azote de Dios, Atila. Y cuando pierde, ¿a dónde escapa? A Italia, en la batalla de Chalonso, los campos catalónicos pierde, entonces, y escapa, ¿a dónde, jóvenes? Escapa, pues, a Italia. Y en Italia, ¿a quién somete? A los ostrogodos. ¿Pero ha sido por mucho tiempo? No, porque de Italia fue expulsado por un papa. ¿Quién era el papa que va a expulsar, jóvenes? El Papa León, ¿qué número? Primero, ¿no? Ahí está, jóvenes. Y el líder más importante de los ostrogodos, bueno, los ostrogodos, bueno, también puedes decir, somete, ¿a quiénes, jóvenes? A los érulos, ¿no? Ahí están los érulos, entonces los somete. Y el líder más importante de los ostrogodos, ¿quién era, profe? Va a ser Teodorico. Teodorico, ahí está, jóvenes, ¿ya? Y a Teodorico, ¿cómo se conoce, profe? Como el más que ilustre, el más letrado, el más sabio, de los ostrogodos. Entonces, jóvenes, el más ilustre, el más sabio, ¿quién era, profe? Teodorico I, entonces, jóvenes, ¿está bien? Eso sería, entonces, jóvenes, en cuanto, pues, a los ostrogodos. Y los ostrogodos, ¿por quién va a ser sometido, jóvenes? Va a ser sometido por los últimos invasores. ¿Y quiénes eran los últimos invasores? Los últimos invasores se llaman, pues, los lombardos. Lombardos de la Lombardía, ¿no? ¿Dónde queda, profe? Al norte de Italia. Profe, ¿Italia también? Sí. ¿Y a ellos cómo se le considera, jóvenes? Se le considera como los últimos. ¿Qué últimos, jóvenes? Los últimos invasores. Los últimos invasores, entonces, ¿quién, profe? Los lombardos. Obviamente Roma del Occidente, ¿no? Y ellos, jóvenes, van a realizar, ¿qué cosa hacen? Someten. ¿A quién, jóvenes? Somete a los... ¿A quiénes, profe? A los ostrogodos. Ahí está, los ostrogodos. Y recuérdate también, jóvenes, que los lombardos tenían como último rey, ¿a quién? Su último rey se llama Desiderio. Desiderio, entonces, considerado como, profe, el último rey. Ahí está, el último rey. ¿De quiénes? De los lombardos. Y este último rey, jóvenes, fue sometido ¿por quién? Sometido. ¿Por quién, jóvenes? En Roma del Occidente se va a formar un imperio. ¿Qué imperio? El imperio carolingio. Entonces, ¿quién va a ser el emperador? Carlos Magno. O simplemente Carlomagno. Carlos I, Carlos el Grande. Él entonces, jóvenes, somete pues a los lombardos. Te pueden preguntar, ¿no? Carlos Magno demoró más de 30 años en conquistar a una tribu bárbara. Señale cuál es la tribu bárbara. Pues los lombardos. Entonces, ¿va a demorar más de 30 años, profe, en conquistar a los lombardos? Sí, exactamente 33 años. Y te pueden preguntar, ¿no? A ver, si te digo, ¿cuál es la literatura propia de la Edad Media? La literatura propia de la Edad Media, jóvenes, son pues los cantares de gesta, ¿no? Y ahí vamos a encontrar en España el cantar de Miocid. En Alemania, el cantar de los Nibelungos. En Francia, el cantar de Roldán o Rolando. Y Roldán o Rolando, jóvenes, era sobrino de ¿quién? Carlos Magno. Profe, ¿que de verdad? Sí, era sobrino de Carlos Magno. Entonces, profe, ¿Roldán o Rolando se enfrentó a los lombardos? Sí. Pero, jóvenes, Roldán o Rolando va a morir cuando se enfrenta ¿a quién? A los sardes. A los sardes, a una tribu bárbara también, ¿no? Entonces, profe, el cantar de Roldán Rolando, jóvenes, narra pues la historia de ¿quién? De su sobrino, de Carlos Magno. Jóvenes, cuando se enfrenta a los sardes. Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto a la literatura. ¿Está bien? No sé si me dejo de entender, jóvenes. Recuérdate también, en este cantar de gesta, jóvenes, estaban dos mesteres, ¿no? Pero ¿qué mester va a estar en este cantar de gesta? El mester de juglaría, ¿no? Los juglares, entonces, jóvenes, ya, los juglares, ¿no? Mester de juglaría, ¿no? El pueblo. Y aparte de ello, jóvenes, vamos a ver, por si acaso, ¿a quiénes? A los francos. Los francos, también llamado como los galos. Francos o galos. ¿Dónde se asentaron, profe? Al norte de ¿qué país? Al norte de Francia. En el norte de Francia, entonces, se asentaron los francos, jóvenes. Actualmente el país de los belgas. Bélgica.
Entonces de los belgas, ahí entonces se asentó los francos o los galos. Y profe, ¿qué quiere decir franco? Franco, ¿qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué significa este término franco, profe? Significa pues un hombre libre. Los hombres libres. Entonces, ¿quiénes son, profe? Los francos, ¿no? El hombre libre, entonces, joven. ¿Y cómo también me puede dar cuenta? Recuérdate que la Revolución Francesa, ¿en qué año se dio? 1, 7, 8, 9, ¿no? 1789. Y jóvenes, ¿cuál es su lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Pero jóvenes, ¿qué buscaban esencialmente? La libertad. Franco, Francia, entonces siempre busca la libertad. Porque, jóvenes, ese término franco significa hombre libre. Esto sería entonces, jóvenes, en cuanto pues al francos, ¿no? Y como me recuerdo de los gobernantes, profe, ahí está, vamos a ver, jóvenes, ¿ya? A ver, vamos a hacer volar un poquito. Bueno, algunos ya no vuelan, pues, ¿no? Están siglos también, pues. Mentirita, jóvenes, mentirita. Están en primer siglo, ustedes están, ¿no? Primer siglo. Ya, vamos, bacán, jóvenes. A ver, ¿quiénes son, profe? Ahora vamos a ver, Clodión, el cabelludo, o Clodión, el melenudo. Profe, luego, Clodoveo. Luego, profe, Meroveo. No es que me lo veo, Meroveo. Luego, profe, Childerico, ¿qué número? Tercero. Childerico III. Luego, profe, Carlos Martel. Pero recuérdate, Carlos Martel no es un rey, sino un mayordomo. Su hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve. Y finalmente, Carlos Magno. Entonces fácil, ¿no? Fácil. Entonces, jóvenes, facilón nada más. A ver, entonces, ¿quiénes están, profe? Acá está, entonces, Clodión. Ahí está, Clodión. ¿Qué Clodión, profe? Clodión el cabelludo o melenudo. Y Clodión cabelludo melenudo, jóvenes, ¿qué hizo, profe? Clodión el melenudo, jóvenes, realiza el primer saqueo, ¿no? Profe, los francos son los primeros saqueadores de Roma. Y los segundos, los visigodos. Entonces, de los francos, ¿quién era, profe? Clodión el melenudo, jóvenes, realiza el primer saqueo. Entonces, ¿de dónde, profe? Saqueo de Roma del Occidente. Ahí está, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Luego vamos a ver, jóvenes, ¿a quién, profe? Clodoveo, ahí está, Clodoveo. ¿Y Clodoveo qué significa, profe? Ese término significa ilustre, ahí está, ilustre en el profe, en el combate. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Ilustre en el combate, entonces, ¿de quién es su nombre, profe? Clodoveo, ahí está. Clodoveo entonces significa, profe, ilustre en el combate. Y él es considerado como, joven, el primer rey. Ahí está, el primer rey franco. El primer rey franco. Y te decía, ¿no? Roma había adoptado una religión. ¿Qué religión? El cristianismo. ¿Pero los bárbaros eran cristianos? No. ¿Pero quiénes se convierten por primera vez en los cristianos? Francos. Profe, ¿no era visigodos? No. Visigodos, jóvenes, con Recaredo, sí se cristianiza, pero va a ser los segundos. Porque el primero, ¿quién va a ser? Clodoveo. Por ello a Clodoveo se le considera también como el primer. ¿Está bien? Vamos a ver. Estoy fallando también escribiendo, joven. ¿Cómo se considera, profe? El primer rey bárbaro. Ahí está, el primer rey bárbaro. ¿De qué religión? Cristiano. Entonces, el primer rey bárbaro cristiano, ¿quién va a ser entonces, jóvenes? Clodoveo. De todos los reyes bárbaros que estamos señalando, ¿quién se convierte por primera vez en cristiano? Va a ser Clodoveo, rey de los francos. Entonces, ¿quién se convierte por primera vez en cristiano? Los francos. Luego los visigodos a mando de Recaredo. Pero, jóvenes, ¿y Clodoveo por qué se convierte en cristiano? Bueno, jóvenes, todo por su esposa. Por su esposa era cristiana, ¿no? Pero, profe, ¿su esposa lo obligó a que él se convierta en cristiano? No va a ser así. Sino que, jóvenes, que él estaba en una batalla. Y en esta batalla todo parecía que él iba a perder. Entonces recuerda, ¿no? De su esposa. Su esposa era cristiana. Entonces exclama, ¿no? Dios de Clotilde, dice, ¿no? Dios de Clotilde, hazme vencer esta batalla. Si venzo esta batalla, me haré cristiano, dice, ¿no? Y coincidentemente, jóvenes, logra vencer esa batalla. Y jóvenes, desde ahí pues se convierte en cristiano. ¿Quién, profe? Clodoveo. Luego, ¿quién era su papá de Clodoveo? Su papá de Clodoveo, ¿quién es, joven?
Meroveo. Profe, entonces sería lo contrario. Ahí está. Meroveo. Y Meroveo fundó una dinastía. ¿Qué dinastía fundó, jóvenes, Meroveo? Fundó pues la dinastía merovingia. Ahí está. Profe, ¿qué dinastía fundó? La dinastía merovingia. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Entonces, el fundador de la dinastía merovingia, entonces, Meroveo. Y recuérdate que la dinastía merovingia también se le puede denominar la dinastía de los holgazanes. Ya. ¿En la dinastía de los holgazanes estaban los reyes que saben gobernar? No. Es más, el reino no les interesa. ¿A quién no les interesa, profe? A los holgazanes, ¿no? A los reyes holgazanes. ¿Y quién fundó esa dinastía de los reyes holgazanes? Meroveo. Y jóvenes, recuérdate, ¿quién era conocido como el azota de Dios? Atila. Atila, jóvenes, pierde. ¿Contra quiénes? Romanos, francos, visigodos. De los francos, ¿quién estaba? Meroveo. Entonces Meroveo, jóvenes, participó. Participó, jóvenes. ¿En qué batalla? En la batalla de Acáchalo. Campos catalúnicos, la batalla de Chalons. Ahí está, jóvenes, ya, la batalla de Chalons. Ahí entonces, jóvenes, vamos a ver pues al último rey, perdón, jóvenes, a lo que participó en la batalla de Chalons. ¿De quién? De los francos, profe, ¿quién va a ser? Meroveo, ¿ya? Y recuérdate también, jóvenes, aquí encontramos al último rey holgazán. ¿Quién es el último rey holgazán? El último rey holgazán, jóvenes, es Childerico. Ahí está, Childerico número 3, Childerico III, ¿no? Entonces a Childerico III, ¿cómo se le considera, profe? Se considera pues como el último, ahí está, el último rey. ¿Qué rey, profe? Holgazán. No le interesa, pues, ¿no? El último rey holgazán, entonces, ¿quién es, profe? Childerico III. Y este último rey holgazán, entonces, jóvenes, ¿qué hizo, jóvenes? Fue destronado, pues, ¿no? Y jóvenes, ¿quién lo destronó? Lo destronado, entonces, jóvenes, ¿por quién? Por uno chiquitito nada más. ¿Quién es, joven? Pipino. Ahí está, no es Pepino, es Pipino el Breve. Ahí está, Pipino el Breve. ¿Por qué se conoce como el Breve? Era de breve estatura, nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, jóvenes, Pipino el Breve. ¿Está bien? Imagino que deben tener su profe también. Por ejemplo, Pájarus el Breve, ¿no? El profe Pájarus el Breve, ¿no? Pipino el Breve. Ahí está, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Ya saben. Y jóvenes, entonces, Childerico III estaba como rey. Oye, ¿yo con qué objetivo lo destronaría? ¿Con qué objetivo lo destrona entonces a Pipino el Breve? A asumir el poder. Entonces, ¿quién va a asumir el poder entonces, jóvenes? Pipino el Breve. Pero antes de desarrollarte a Pipino el Breve, recuérdate de un mayordomo. ¿Quién era el mayordomo? Carlos Martel. Y Carlos Martel, ¿era un rey o un mayordomo? Él era un mayordomo. Mayordomo. Y profe, ¿qué es mayordomo? Han visto al fondo hay sitio, ¿no? Ahí habrán visto a Peter, ahí está. Él era un mayordomo entonces, jóvenes. Y este mayordomo se va a enfrentar a ¿quiénes? A los difusores culturales del oriente al occidente. ¿Qué hizo, jóvenes? Expulsó. ¿A quiénes, jóvenes? A los árabes. Ya. Expulsó a los árabes. Entonces, ¿quién, profe? Carlos Martel. Y de los árabes, ¿quién era el líder, profe? El líder se llamaba Balí. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Entonces, al líder Balí se enfrenta a ¿quién, profe? El mayordomo Carlos Martel. ¿En qué batalla, profe? En la batalla. Antes les decía ya. ¿Qué batalla, joven? La batalla de Poitiers. Entonces, joven. Muchas gracias, niñita. A ver, jóvenes. Carlos Martel, entonces, jóvenes, expulsa a los árabes. Bueno, jóvenes, que los árabes, como les había mencionado, que estaban en expansión, entonces ellos van a ser expulsados ¿por quién? Por un mayordomo, jóvenes, y este mayordomo que era Carlos Martel. Y profe, ¿por qué un mayordomo y no están los reyes? Porque estaban gobernando los reyes holgazanes, ¿no? Entonces, ¿a los reyes holgazanes les interesaba a su pueblo? No. Y es por ello, entonces, jóvenes, va a entrar Carlos Martel a hacer respetar a su pueblo, ¿no? Y luego, jóvenes, vamos a ver a quién, joven, a su hijo de Carlos Martel. ¿Quién era? Pipino. Ahí está, Pipino el Breve. ¿Y por qué se conoce, profe, como Breve? Era chato nada más, pues, ¿no?
Y entonces, jóvenes, todos se burlaban de él, hasta que un día, joven, sueltan un león. Todos escapan despavoridos, jóvenes, menos ¿quién? Pipino el Breve. Saca su espadita, ¿no? Entonces, jóvenes, enfrenta al león. Y jóvenes, logra derribarlo al león, logra matarlo al león. Y todos, ¡wow! Esto es grande hoy, ¿no? Ahí se gana el respeto del pueblo. Entonces, jóvenes, ¿quién? Pipino el Breve. Y aprovecha esa su fama, ¿para qué? Pues jóvenes, destronó al último rey holgazán. ¿Y a quién lo destronó, jóvenes? Destronó pues al último rey holgazán. ¿Quién era el último rey holgazán? Childerico. Ahí está, joven. Childerico, ¿qué número? Tercero, ¿no? Childerico tercero. A él entonces lo va, jóvenes, destronar. ¿Quién, profe? Pipino el Breve, ¿no? Y jóvenes, aparte de ello, Pipino el Breve fundó una dinastía. ¿Qué dinastía fundó, jóvenes? La dinastía carolingia. ¿Quién fundó la dinastía carolingia? Pues va a ser, joven, Pipino el Breve. Dinastía merovingia, Meroveo. La dinastía carolingia, Pipino el Breve. ¿Ya? Pipino el Breve. Entonces, jóvenes, a ver, vamos a ver entonces, jóvenes, ¿quién es el fundador de la dinastía merovingia? Meroveo. Carolingia, Carolingia, Pipino el Breve. Y Pipino el Breve, jóvenes, vamos a ver que tenía dos hijos. ¿Quiénes eran? Carlos I y Carlomán. Ahí está, mira. Carlos I y Carlomán. Sus hijos, entonces, ¿de quién? De Pipino el Breve, ¿no? Ahora, ¿a quién había dejado el poder? A nadie. Entonces, estos dos se iban a enfrentarse, jóvenes. Estos dos se iban a enfrentar. ¿Por qué? Por el poder. Pero, casualidad. Antes que se dé ese enfrentamiento, ¿quién muere? Carlomán. Entonces, ¿quién se queda? Carlos I. Entonces, Carlos I, entonces se queda, jóvenes. Y Carlos I, o también llamado Carlos el Grande, ¿no? Eso sería entonces, jóvenes, él va a entrar, ¿no? Ahí está, entonces, jóvenes, ¿quién entra luego de Pipino el Breve? Carlos, ¿qué número? Primero, que se va a poner el nombre de Magno. Ahí está, entonces, jóvenes, ¿ya? Carlos el Magno, Carlos el Grande, entonces, joven. Y él es considerado como, jóvenes, el padre ¿de qué continente? El padre de Europa. ¿A quién se conoce entonces como el padre de Europa? Carlos Magno. O también lo puedes considerar, jóvenes, como el máximo. Ahí está, el máximo organizador. Ahí está, el máximo organizador ¿de qué? De la historia. Entonces, ¿quién es el máximo organizador de la historia? Carlos Magno. ¿Y a qué inca se le conocía como Carlos Magno andino? A Carlos Magno Pachacútec, ¿no? Pachacútec, que oficializa el idioma quechua, manda a construir Machu Picchu, bueno, jóvenes, también Vilcasuamán, ¿no? Eso. Entonces, jóvenes, y profe, ¿y Alejandro Magno andino? Alejandro Magno andino es su hijo de Pachacútec, Tupac y Yupanqui, ¿ya? Tupac y Yupanqui, Alejandro. Pachacútec, Carlos, ¿no? Carlos Magno. Eso sería entonces, jóvenes. Y aparte de ello, jóvenes, a Carlos Magno, o Carlos I es lo mismo. Jóvenes, ¿qué hizo? Fundó un imperio. ¿Qué imperio? El imperio carolingio. Y él también se le considera como la mano armada, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? A él también se le considera como la mano armada. Ahí está, jóvenes, ¿ya? La mano armada, ¿de qué, jóvenes? La mano armada de la iglesia, ¿no? ¿De qué iglesia, profe? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque va a ser una alianza con la iglesia católica. ¿Quién, profe? Carlos I o Carlos Magno, ¿no? Y aparte de ello, recuérdate, Carlos I o Carlos Magno, joven, vamos a ver, que fundó un imperio y se consideraba como el sucesor de Julio César, ¿no? El sucesor de Julio César. ¿Quién se considera, profe? Pues, jóvenes, Carlos Magno, ¿no? Y fundó un imperio. Me ha ido con la cámara, por favor. A ver, jóvenes, el imperio, ¿no? ¿Qué imperio, jóvenes? El imperio carolingio, ¿ya? Carolingio. Entonces, ¿quién es el fundador del imperio carolingio? Carlos Magno. Ahí está. Y, jóvenes, vamos a ver, ¿cuál es su capital del imperio carolingio? Su capital del imperio carolingio, jóvenes, el primer capital se llamaba, ¿dónde se fue Messi, jóvenes? París. París era el primer capital.
pero luego lo van a cambiar. ¿A qué lugar, profe? Aquisgrán. Aquisgrán. ¿Qué país, joven? Alemania. Ahí está. Aquisgrán, Alemania. Entonces, jóvenes, eso será pues su capital del Imperio Carolingio, ¿ya? Alemania. En ahí entonces, jóvenes. Y, joven, ¿qué reino sirve de base para que se forme el Imperio Carolingio? ¿Qué reino sirve de cimiento para que se forme el Imperio Carolingio? Profe, Carlos Magno era el rey de los francos. Sobre el reino de los francos va a formar un imperio. ¿Qué imperio? El Imperio Carolingio. Entonces, ¿qué reino sirve de base para que se forme el Imperio Carolingio? Va a ser pues el reino. ¿Qué reino, jóvenes? El reino franco. El reino franco, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Y cuyo fundador. ¿Quién fundó el Imperio Carolingio, jóvenes? El fundador va a ser pues Carlos Magno. O Carlo Magno, ¿no? Carlo Magno o Carlos el Magno, entonces, jóvenes, Carlos el Grande, el fundador del Imperio Carolingio. Ya sabes que es el máximo organizador de la historia y también se le considera como el padre del continente europeo, jóvenes. ¿Y quién lo coronó como emperador, jóvenes? Lo coronó, pues, el emperador. Como emperador, ¿quién? El Papa. ¿Qué Papa, profe? El Papa León. ¿Qué número? El Papa León III. ¿Está bien? El Papa León III entonces lo coronó como emperador. ¿A quién, profe? A Carlos Magno, ¿no? Eso sería entonces, jóvenes. ¿Y qué fecha, profe, se corona? Se va a coronar, jóvenes, el 25 de diciembre, o sea, en Navidad. ¿De qué año? Del año 800. A ver, pregunto, ¿el año 800 a qué siglo corresponde? A ver, los voy a leer, jóvenes. A ver, voy a leer sus respuestas, ¿ya? A ver, vamos a ver, jóvenes. ¿Al año 800 a qué siglo corresponde? Eso era la pregunta. Bueno, siempre cuando ya les había explicado cómo se establecen los siglos, ¿no? Profe, el año 800, así era, ¿no? Cuando ves dos bolas te emocionas, ¿no? Y pones el mismo. ¿Sí? Siglo 8 sería. Y profe, si es 801, ya pues más 1. Entonces la respuesta sería, pero jóvenes, el siglo 8, ¿no? El siglo 8. La respuesta sería el siglo 8. ¿Está bien? Bueno, sí, mayoría estaba respondiendo, jóvenes, así que está bien su respuesta. ¿Está bien? Eso sería, jóvenes. Y, profe, ¿cuál era el objetivo del emperador Carlos Magno? Jóvenes, su objetivo de Carlos Magno, vamos a ver, pues, jóvenes, por acá, que Roma se había dividido en el occidente y el oriente. Ahí está, Roma del occidente, Roma del oriente. Y en Roma del occidente ya cayó, ya invadió los bárbaros. Bacán. Y es más, gracias a estos reinos bárbaros se forma el Imperio Carolingio. Su emperador, Carlos Magno. ¿Y cuál es su sueño de Carlos Magno? Reconstruir Roma del occidente. Y, profe, en Roma del oriente se desarrolla el Imperio Bizantino. Su emperador más importante del Imperio Bizantino, Justiniano. El emperador que nunca yace, él nunca duerme, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es su sueño de Justiniano? Reconstruir toda Roma. ¿Está bien? A ver, repito. Carlos Magno, su sueño, restaurar o reconstruir solo Roma del occidente. Justiniano, su sueño, reconstruir todo el imperio romano. ¿Está bien? Todo el imperio romano. Eso sería entonces, jóvenes, ¿ya? Profe, entonces, ¿cuál es su objetivo de Carlos Magno, profe? Su objetivo, pues, era restaurar, reconstruir, ¿qué cosa? Ahí está, jóvenes, ¿ya? Restaurar. Entonces, jóvenes, Roma. ¿Roma de dónde, profe? Roma del occidente. Y, profe, ¿quién quiere reconstruir toda Roma? Justiniano. ¿Y cuál es su objetivo del Papa León III? Difundir, expandir. ¿Qué cosa, jóvenes? La religión. El cristianismo. Claro que sí, entonces, jóvenes. Por ello, entonces, lo va a nombrar también como emperador. ¿A quién, profe? A Carlos Magno. Y Carlos Magno, jóvenes, quería conquistar más tierras o realizar las máximas expansiones. Joven, ¿cuál es el máximo aporte, el máximo legado para la humanidad del Imperio Carolingio? ¿Qué cosa, joven? Lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué cosa qué estás haciendo? Educándote. Entonces, ¿qué cosa, joven? La educación. Es el máximo aporte, la máxima contribución para la humanidad, entonces, del Imperio Carolingio, jóvenes. O sea, en otras palabras, ¿en qué radica la importancia del Imperio Carolingio? La importancia, jóvenes, radica, pues, en la educación.
Ah, profe, la educación es el máximo aporte, el máximo legado para la humanidad, entonces, del Imperio Carolingio. ¿En qué encontramos? En la educación, jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí aparecen las escuelas. ¿Escuelas, profe? Sí. ¿Y cómo me recuerdo de las escuelas, profe? Te vas a recordar Pacopa. En Pacopa. ¿Cuáles son estas escuelas, profe? La escuela palatina, conventual y parroquial. ¿Está bien? Palatina, conventual, parroquial. Esas son entonces las escuelas. A ver, profe, ¿cuáles son estas escuelitas, profe? La escuela palatina. Palatina. La escuela palatina, ¿dónde funciona? Palatina, palacio. Conventual, ¿dónde funciona? En los conventos. Parroquial, en las parroquias. Entonces es fácil, pues, ¿no? La escuela palatina, ¿dónde, profe? En los palacios. ¿Para qué clase social será en el palacio? ¿Nobleza, el clero o los campesinos? Así es, palacio será pues la nobleza, ¿no? Y en aquí, jóvenes, vamos a encontrar su maestro, ¿no? ¿Quién era su maestro? Su maestro se llama, no es Bilquino, es Alquino o Alcuino, ¿ya? Alcuino o Alquino de York. Era el maestro entonces joven de la escuela palatina. Y él plantea que se debe enseñar, ¿qué cosa? Los 7 artes liberales. No voy a pensar en los 7 artes marciales, ¿ah? Liberales, joven. Los 7 artes liberales. Y estos 7 artes liberales, joven, se divide. ¿En cuántos, profe? En 2. ¿En cuáles, profe? En el trivium. Ahí está el trivium. Ahí está el trivium y el quadrivium. El trivium y el quadrivium, fácil, ¿no? 3 más 4, 7. Pues ahí está fácil, ¿no? Ustedes son genios entonces, jóvenes. Trivium, jóvenes, ¿se enseñan letras o ciencias? Ah, jóvenes, va a ser pues letras. ¿Qué cosas, profe? Ah, enseñaban pues la gramática. Ahí está la gramática, joven. Luego, profe, la retórica. Y recuérdate, la retórica también se le llama la política, ¿no? Ahí estaban los elementos de la comunicación, orador, auditorio, discurso, ¿no? Eso sí ya saben. Y también, profe, la dialéctica, ¿no? Dialéctica, entonces, jóvenes, ¿está bien? Profe, dialéctica, la retórica, puedes decir la lógica también, ¿por qué? Porque la retórica, jóvenes, ¿de quién es? De Aristóteles, y Aristóteles se considera el padre de la lógica. Eso también es... Te vas a recordar gamma. Gamma. ¿Qué cursos, joven, enseñaban? La geometría, aritmética, música. Preguntan siempre del cuatrivium. ¿Y qué te preguntan? Pregunta clásica. ¿Qué ciencia no corresponde al cuatrivium? Te ponen estas y aumentan uno más, pues, ¿no? Álgebra. Obviamente, ¿cuál será la respuesta? Álgebra, ¿no? Y álgebra es aporte de quiénes, jóvenes? Álgebra, árabes, pues, ¿no? Los de los árabes, entonces el máximo aporte, la máxima contribución, entonces jóvenes de álgebra. ¿Está bien? Eso sería. Jóvenes, en algunos textos, a ver, la otra escuela, primero, la escuela conventual o convencional. La escuela conventual o convencional, entonces, jóvenes, en la escuela conventual o convencional, ¿dónde funciona? En los conventos. ¿Para qué clase social? Para el clero. Y te decía, ¿no? En algunos textos, jóvenes, señalan pues que los 7 artes liberales se enseñan en la escuela conventual o convencional. Pero no va a ser tanto así, mira. ¿Tú crees que al clero le interesa las ciencias? Obvio que no, pues. Profe, en la escuela convencional, joven, ¿qué cosa se educa? La educación estaba basada en qué, profe? En la teología. ¿De quién te hablaba? De Dios. Y es más, jóvenes, aquí asistían pues por personas por vocación. Entonces, jóvenes, personas por vocación. ¿A qué escuela asisten, profe? A la escuela conventual o convencional. Entonces, si quieres ser sacerdote, ¿a qué escuela asistiré? ¿Palatina o conventual? Conventual, pues, ¿no? Bueno, a propósito, quiero ser cura, joven. Quiero ser sacerdote, ¿no? Y profe, ¿por qué quieres ser cura? Quiero curar la locura de las monjas, ¿no? Imagínate, oye. ¿Está bien? Eso sería entonces, jóvenes.
Y joven, para los que están en oposición o en contra de la iglesia, ¿cómo se le denominan? Se denominan los herejes. Y para los herejes, ¿cuál es la arma más terrible de la iglesia católica? La arma más terrible de la iglesia católica, jóvenes, era pues la excomunión. ¿Y en qué consiste, profe, la excomunión? Expulsarte de la iglesia católica. Oye, ¿y a la población le interesaba, joven? Obviamente que no, pues, ¿no? No le interesa. ¿No le interesa? Sí le interesa, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? En la excomunión, profe, te expulsaban de la iglesia católica y la población quería que se le expulse. No. ¿Por qué? Porque cuando mueres, ¿quién te va a castigar? Dios, ¿no? Dios entonces, jóvenes. Pero ahora, ¿tú qué dirías? Oye, te vamos a expulsar de la iglesia católica. Y dirías tú, ¿no? Pero aquel entonces no era tanto así, pues, ¿no? La población tenía miedo, porque cuando muere, ¿quién le va a castigar? Dios. ¿A dónde va a ir? Al infierno. Entonces eso no quería la población. Por ello, entonces, jóvenes, la arma más terrible de la iglesia católica durante la Edad Media era la excomunión. ¿Está bien? Y más tarde, jóvenes, también lo establecen la Santa Inquisición. ¿Y qué es la Santa Inquisición, jóvenes? La Santa Inquisición, jóvenes, es pues los castigos impuestos por la iglesia. A ver, profe, ¿cuál es la arma más terrible? ¿La excomunión o la Santa Inquisición? La excomunión. ¿Qué es entonces? Y profe, ¿qué es la Santa Inquisición? Los castigos impuestos por la iglesia católica, jóvenes. Como por ejemplo, acá estaba, ¿qué cosa? La pera, ¿no? ¿La pera, profe? Sí. Y jóvenes, bueno, más o menos vamos a explicar. ¿Y esta pera, para quién era este castigo? Para las mujeres infieles, adúlteras, ¿no? ¿Y cómo era este castigo, profe? Bueno, ustedes conocen la fruta pera, ¿no? ¿Qué forma tiene? Pera, ¿no? Bacán, ustedes son lo máximo. Este instrumento de castigo, jóvenes, era de metal que tenía la forma de pera. Y esta, jóvenes, se le introducía a la vagina, ¿no? Una vez introducida a la vagina, jóvenes, al final tenía como tuercas, cuando se gira, se abre adentro, cuchillas. Y esta cuchilla, jóvenes, cuando se abre, se jala con todo, ¿no? Imagínate, ahorita seguro tú dices, profe, y tal vez ya está dolido, ¿no? Tío. Entonces, obviamente, las mujeres morían pues desangradas, con hemorragias, ¿no? Y también habría otro castigo, de la estaca, ¿no? Era la estaca, joven señorita, te hacían sentar ahí, imagínate, en punta ahí estaba y te hacían sentar. No, imagínate, ¿no? Un anticucho ahí. ¿Está bien? Bueno, y profe, ¿y los varones? Bueno, los varones al menos moríamos de la risa, ¿no? ¿Alguna vez has muerto de la risa o no? Profe, me he matado de risa, profe, dices, ¿no? Pero lo bueno de ustedes es que resucitan de esa muerte, ¿sí o no? Bueno, ¿y este castigo en qué consiste, profe? A ver, era pues, ¿tienes cosquilla en planta de tu pie o no? Lo normal que es que sí tengas, si no tienes, bueno, medio anormal estás, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, lo echaban sal a la planta de tu pie y te traían una cabra. Y a la cabra le gusta el sal, pues, ¿no? Entonces la cabra te pasaba lenguazos, pues, ¿no? Y tú, obviamente, amarrado ahí estabas, ¿no? Entonces, cuando te pasaba lenguazo, estarías, pues, ¿no? ¿Y cómo es la lengua de la cabra, joven? Áspera, una lija, joven. Entonces llegaba a sangrar, ¿no? ¿Y la sangre es dulce o salada, joven? Profe, sí soy diabético. Bueno, ahí sí va a ser dulce, pues no, lo normal que sea salada. Y profe, bueno, morían algunos desangrados, pero muchachos, que están haciendo sticker ya. ¿Qué pasa, muchachos? Déjense de cosas, una más, no lo respondo. A ver, jóvenes. Entonces morían desangrados o algunos vivían todavía, pues, ¿no? Y profe, otro castigo era de la jaula, ¿no? Tú estabas calatito, joven. Imagínate, calatito. Y te traían una jaula. Y en esta jaula, ¿qué había? Ratas. Y estabas calatito, joven, recuérdalo. Y esta jaula, ¿dónde lo ponían, jóvenes? Ahí, ¿no? Al miembro viril, entonces, jóvenes. Y obviamente al miembro viril también, jóvenes, lo pasaban grasa, ¿no? ¿Para qué? Para que la rata se coma, joven. No vayas a pensar, profe, cuando lo pone, había guerra de ratas. No creo, ¿no? No creo, jóvenes. Entonces, esos eran los castigos más o menos. Otro castigo, profe, la hoguera. ¿En qué consiste la hoguera? Pues, jóvenes, sé que están hablando los muchachos acá. Pero, diablos, se ha salido. A ver, ¿qué dice? Su bailecito del profe está bien, ¿ah? Muchachos, caray, te lo comían.
qué muerte cruel, a tu cosita, no sé qué cosas están hablando, muchachos, o sea, ya, cuidado nada más, ¿está bien? Eso era más o menos entonces los castigos impuestos, pues, jóvenes, por la Iglesia Católica. Profe, ¿en qué consistía la hoguera? En que te quemaban vivos, ¿no? Y, profe, Santa Inquisición más famoso va a ser en la Edad Moderna, ¿no? En oposición a la Reforma, o sea, en la Contrarreforma se establece el Tribunal del Santo Oficio, o el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Pero, jóvenes, recuérdate que aparece en la Edad Media todavía. ¿Qué es, profe, la Santa Inquisición? Los castigos impuestos, la excomunión, expulsarte de la iglesia, pero la población no quería, obviamente, ¿no? Y, jóvenes, la otra escuela se llama la escuela, ¿qué, profe? La escuela parroquial o popular, ¿no? Parroquial. Si es parroquial o popular, ¿para quién será, joven? Para el pueblo. ¿Dónde funciona? En las parroquias, en los monasterios, ¿no? Ahí está, en el pueblo. Y, jóvenes, recuérdelo también, parroquial, popular, jóvenes para el pueblo. ¿Y qué cosa se enseñaba, profe? A leer, se enseñaba a leer y escribir, ¿no? A leer y escribir, entonces, jóvenes, se enseñaba. Si no aprendes, la letra entra con sangre. ¿Cómo es esto de que la letra entra con sangre? A golpes, pues, ¿no? Imagínate nada más, yo estoy explicando mi clase y tú no me entiendes, y estaríamos en clases presenciales. Y yo les pregunto, ¿no? Jóvenes, a ver, no me responde. Les agarraría a golpes, joven. Imagínate, te agarraría a vergazos, ¿no? Y de paso tal vez te cae en la boca, ¿no? Ahí. Tal vez te guste, profesor. Imagina, profe, te denuncio, profe, te dirías, ¿no? Pero, jóvenes, era más o menos el castigo, pues, o cómo enseñaban aquel entonces, ¿no? Te enseñaban, profe, ahora dices, ¿no? A cocachos aprendí, ¿no? Pero, jóvenes, acá era pues a golpes, ¿no? Y aparte de ello, jóvenes, vamos a ver que se enseñaban las 4 operaciones. ¿Y cuáles son las 4 operaciones? La adición, sustracción, división y multiplicación, ¿no? Y entre los 4, ¿cuál se efectúa primero? La división, luego la multiplicación, luego la sustracción y finalmente la adición, ¿no? Pero esa es la regla general. Pero, jóvenes, al menos en la adición y sustracción no te va a alterar tu producto. Lo que te va a alterar tu producto es en la división y la multiplicación, es lo cual deberías efectuar primero. Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto a las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su máximo legado, el máximo aporte para la humanidad del Imperio Carolingio, jóvenes? Es la educación. Por lo cual también, jóvenes, vamos a ver las provincias que tenía. A rápido nada más, creo que la hora ya me gana. Ya me gana, jóvenes, vamos. A ver, vamos a ver, jóvenes, ustedes... A ver, ¿cómo se llamaba, profe, las provincias que estaban en las fronteras o las provincias fronterizas? Se llamaban marcas. Marcas. ¿Qué son las marcas, profe? Las marcas son, pues, jóvenes, las provincias, ahí está, las provincias fronterizas o las provincias exteriores. ¿Y quién administra la marca? El marqués. El marqués, entonces, jóvenes, ¿ya? ¿El marca qué, profe? El marqués. Y, profe, en las marcas, generalmente, ¿quiénes estaban? Los militares. ¿Para qué estaban los militares? Para evitar, ¿qué cosa? Las invasiones, ¿no? ¿Y cómo se llaman las provincias internas o interiores, profe? Se llama, pues, jóvenes, ¿cómo? Condado. Condado. ¿Qué era condado, profe? El condado, pues, jóvenes, es la reunión. Es las provincias. ¿Qué provincias, profe? Las provincias internas o interiores, ¿ya? Internas o interiores. ¿Y quién administra el condado? El conde. Ahí está, el conde, joven. Y aquí se cobraban los impuestos. ¿Dónde, profe? En el condado. Y varios condados, marcas y condados, ¿qué cosa te forman? Varios condados o marcas y condados, ¿qué cosa te forman, jóvenes? El ducado. ¿Y qué era el ducado, jóvenes? El ducado es la reunión de varios condados o de marcas más condados. ¿Qué era, profe? Entonces, reunión de provincias, ¿no? Reunión, entonces, jóvenes, ¿de qué, profe? De provincias, ¿no? ¿Y quién administra el ducado? El duque. Ahí está, entonces, el duque. Eso era entonces, jóvenes. Entonces, ¿dónde están los militares? En las marcas. ¿Para qué estaban? Para evitar, jóvenes, para evitar las invasiones. ¿Dónde se cobraban los impuestos? En el condado. ¿Dónde se toman los acuerdos? En el ducado, ¿no? Eso era entonces, jóvenes, ¿ya? Aparte de ello, jóvenes, vamos a ver la organización. Ahí está la organización administrativa, ¿no? Administrativa, entonces, jóvenes, ¿ya? En la organización administrativa, jóvenes, vamos a ver, pues, tú sabes por historia del Perú, ¿cómo se llama el inspector del Inca? El que todo lo ve, el que todo lo sabe. Tucuirico, profe. Y en el Imperio Carolingio también había su Tucuirico. ¿Y cómo se llamaba? Misi. Está Misi. Dominici.
El misi dominici, entonces, ¿qué era, profe? Era el inspector real. Ahí está, el inspector real. O también puedes decir los ojos y oídos, ¿no? Ojos y oídos de quién, profe? Del emperador, ¿no? Y jóvenes, recuérdate que Adolfo Hitler también tenía su tucuiricu. ¿Cómo se llamaba su inspector de Adolfo Hitler, joven? A ver. Vamos a ver, aparte de ello, jóvenes, que aquí encontramos los capitulares. ¿Ya? Capitulares. ¿Y qué eran los capitulares, profe? Capitulares, jóvenes, es pues conjunto de leyes. Capitulares, entonces se llama conjunto de leyes, ¿ya? Conjunto de leyes. Ahí está. Conjunto de leyes, ¿para qué era, profe? Para, obviamente, administrar, ¿no? Para administrar, ¿qué cosa, profe? El imperio. ¿Ya? Para administrar el imperio, entonces, jóvenes, ¿qué cosa, profe? Los capitulares, ¿ya? Y recuerda, profe, me has hecho una pregunta, profe, a ver, ¿cómo se llama en su inspector del INC, el que todo lo ve, el que todo lo sabe? ¿Alguna respuesta por ahí? Gestapo, así es. Gestapo, ¿ya? Con G, por si acaso, ¿ya? ¿Eran quiénes? Los militares, que todo lo ve, el que todo lo sabe. Por ello, Adolfo Hitler, todos tenían que saludar, ¿no? Heil Führer, ¿no? Si alguien saludaba, Heil Führer, no. Para ello estaba el que, los ojos y oídos, el jóvenes, el Gestapo. Pues una vez que termina la asamblea o todo, chao, ¿no? Chao, entonces, jóvenes, eso era. Y jóvenes, Carlos Magno tenía jóvenes, Carlos Magno tenía su hijo. ¿Cómo se llama? Ludovico. Profe, ¿de la familia Peluche? No. Ludovico Pío. O también conocido como Luis el Piadoso. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Ludovico Pío Luis el Piadoso, entonces, del año 813 al año 843 va a gobernar. En otras palabras, mantuvo el imperio carolingio. ¿Quién, profe? Ludovico Pío. Normal, estaba con sus marcas, condados, ducados, normal. Y joven, cuando muere, ¿a quién? Antes que muera, pues va a suceder el cargo, va a dejarlo el cargo. ¿A quién? A su hijo, Lotario. Pero, ¿cuántos hijos tenía? 3. A uno lo deja, pero los dos están, jóvenes, tranquilazos, están asados, ¿no? Por ello, jóvenes, firman un tratado. ¿Qué tratado, joven? El tratado de... A ver, ¿qué tratado, muchachos? El tratado de Verdún. Ahí está, jóvenes. El tratado de Verdún. ¿En qué año se firma, profe? En el año 843. Siglo 9, ¿no? En el año 843, entonces, jóvenes, se firma el Tratado de Verdún. Y con el Tratado de Verdún, ¿qué cosa se dio, profe? El desmembramiento, la división o la desintegración ¿de qué? Del Imperio carolingio. Profe, entonces con el Tratado de Verdún, ¿qué cosa se dio? La división o la desintegración o el desmembramiento ¿de qué, profe? Del imperio. ¿Qué imperio estamos hablando? El Imperio carolingio, ¿ya? El desmembramiento del Imperio carolingio, entonces, jóvenes, se dio con el Tratado de Verdún. ¿En cuánto se divide, profe? En 3. Francia, Alemania e Italia. Entonces, jóvenes. En ahí, entonces, jóvenes, se divide, pues, ¿qué cosa, profe? El Imperio carolingio. ¿Con qué tratado? Con el Tratado de Verdún. Y, jóvenes, en Francia, ¿quién se queda? Carlos. Ahí está, Carlos el Calvo. Ahí está, bueno, por Alemania, profe. Luis el Germánico. Ahí está, jóvenes, ya, Germánico. Y por Italia, jóvenes, se va a quedar Lotario, ¿no? Ahí está, entonces, jóvenes. En realidad, pues, a Lotario nada más lo había dejado el cargo, pero estos dos no estaban de acuerdo, entonces ellos también querían gobernar y por ello, jóvenes, van a obligar a firmar el Tratado de Verdún y con ello, entonces, se da el desmembramiento o la división del Imperio carolingio. Pero, jóvenes, recuérdenlo, con esta división o el desmembramiento está en crisis, pues, ¿no? Está en crisis, jóvenes, entonces se va a dar ¿qué cosa, profe? A la invasión. ¿De quiénes? De los cachudos. Profe, yo estoy ahí. No, estoy hablando de vikingos. Ahí está, los vikingos. Los normandos. Ahí está, los vikingos, los normandos. Entonces, jóvenes, ahí está. Pero esto no va a ser tan importante, porque lo más importante va a ser, jóvenes, que los marqueses, los condes, los duques se repartan las tierras. Entonces, ¿qué cosa dio, profe? El reparto. Se apoderan, pues, de las tierras, ¿no? Reparto de tierras. ¿Y quiénes se reparten las tierras, jóvenes? Estas tierras se reparten, pues, los jefes bárbaros.
profe, ¿los jefes bárbaros? Sí. Pero estos ya no se van a llamar como jefes bárbaros. ¿Cómo se va a llamar ya? Se va a llamar los señores, ¿está? Señores feudales. En otras palabras, con el Tratado de Verdún, nace, ¿qué cosa, joven? Nace el feudalismo. Ahí está. Nace el feudalismo entonces, jóvenes. ¿Con qué tratado, profe? Con el Tratado de Verdún. Ahí está entonces, joven. Recuérdate entonces, jóvenes, el Imperio Carolingio, máximo legado, la educación. ¿Con qué tratado se divide? El Tratado de Verdún. Y jóvenes, con ello se dio las invasiones o el reparto de tierras, lo más importante, jóvenes, y con ello aparece el feudalismo. El Tratado de Verdún, entonces, ¿en qué año, profe? En el año 843. Entonces, jóvenes, ¿en qué siglo nace el feudalismo? Pues, jóvenes, en el siglo IX. Entonces, jóvenes, con ello desarrollamos el feudalismo. El feudalismo, entonces, joven. El feudalismo, jóvenes, inicia en el siglo IX y se desarrolla hasta el siglo XIII. Pero alcanza el apogeo de 11 al 13. Eso hemos dicho, ¿no? Paralelo, jóvenes, ¿a qué se estaba desarrollando? Jóvenes, vamos a ver, pues, que el feudalismo se desarrolla en plena Edad Media o la Alta Edad Media, ¿no? Y jóvenes, paralelo al feudalismo, ¿qué cosas se estaba desarrollando? Paralelo, ahí está, paralelo. Las cruzadas, ¿no? Las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas, jóvenes? Guerra de religiones. ¿Qué religiones? El cristianismo. ¿Con qué religión? El islam. Pero ¿cómo son los seguidores? Diremos, pues, los cristianos y los musulmanes. ¿Se enfrentan en qué guerra? En la guerra de las cruzadas. La guerra de las cruzadas, jóvenes, ¿quién inicia? Los cristianos. ¿Quiénes fracasan? Cristianos. ¿Cuántas cruzadas se dieron? 8. 8 cruzadas, entonces, jóvenes. ¿Quiénes provocan? Los cristianos. Y aparte de ello, profe, ¿cuál era el pretexto de las cruzadas? Recuperar la Tierra Santa o el Santo Sepulcro. ¿Recuperaron? No va a ser entonces, jóvenes. También, eso sería, joven. Aparte de ello, vamos a ver, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo, jóvenes, ¿qué cosa es? Es un sistema. ¿De qué tipo, profe? Político. ¿Qué más? Económico. ¿Qué más? Social. Entonces cuando te diga, ¿cuál es el sistema político, económico, social que imperó en la Edad Media? Feudalismo. ¿Por qué se considera como sistema? Porque está ordenado. Por ello entonces se considera como sistema. ¿Ya? Y jóvenes, también es considera como el tercer modo. ¿Modo de qué, profe? Modo de producción. Profe, claro, Carlos Marx y Federico Engels dividen la historia según los modos de producción. Y el feudalismo es el tercer modo de producción. Y la segunda forma de qué, joven? La segunda forma de sometimiento. ¿De quién, joven? Del hombre por el hombre. Ahí está entonces, ¿ya? Segunda forma de sometimiento del hombre por el hombre. Y, profe, ¿y cuántas formas de sometimiento del hombre por el hombre existen? Solamente son 3. Esclavismo, feudalismo, capitalismo. Son las 3 formas de sometimiento del hombre por el hombre. ¿Está bien? Y recuérdate, jóvenes, ¿cuál es en el feudalismo el bien más preciado, el más costoso? Las tierras. Y eso se considera, o ¿cómo se conoce? Feudo. El feudo. ¿Qué era, profe, el feudo? Pues son las tierras. Las tierras, entonces, jóvenes. Si el bien más preciado son las tierras, jóvenes, ¿a qué se habrán dedicado? ¿La agricultura o el comercio? Agricultura. ¿Está bien? Generalmente, ¿no? Y recuérdate también, jóvenes, que aquí había una dependencia. La dependencia, ¿entre quiénes se daba, profe? La dependencia se daba entre el señor feudal. ¿Con quién, profe? Con el siervo. ¿Que sí, profe? Sí. ¿Cómo es esto? El señor feudal brinda, ¿qué cosa? Protección. ¿A quién? Al siervo. ¿Y del siervo qué recibe? Servicios. Ya. El siervo que brinda servicios, a cambio que recibe protección. El señor feudal que brinda protección, a cambio que recibe servicio. Por ello, ¿qué relación hay en el feudalismo? La relación de servidumbre. La relación de servidumbre, entonces, jóvenes, se encuentra, pues, en el tiempo del feudalismo, ¿no? Eso era, joven. Ahora, pregunto, ¿dónde se encuentra su origen del feudalismo? Ya les he dicho, ¿no? Profe, con el Tratado de Verdún, ¿no? Entonces su origen se encuentra en un tratado. ¿Qué tratado, jóvenes?
El Tratado de Verdún en el año 843. Con ello nace entonces el feudalismo. Profe, si no, a ver, cuando me digan, su origen del feudalismo está en el Tratado de Verdún, ya, eso sabes. Pero si no aparece como el Tratado de Verdún, ¿qué cosa aparecerá? Pues jóvenes, sería la división del Imperio Carolingio, ¿no? La división del Imperio Carolingio o el desmembramiento, ¿no? O la desintegración del Imperio Carolingio. Eso sería entonces, jóvenes, pues el origen, ¿no? Pregunta del examen de admisión. ¿Cuáles son los elementos del feudalismo? Los elementos que conforman el feudalismo son 3. El señor feudal, vasallo y feudo. ¿Cuáles son, profe? Señor feudal, vasallo y feudo. Entonces, jóvenes, el primer elemento, ¿cuál es, profe? El señor. ¿Qué es señor, profe? El señor feudal. Pregunto, muchachos, ¿en el tiempo del feudalismo había reyes o no? Sí. ¿Pero los reyes gobiernan? No. Entonces, ¿quién era la máxima autoridad jurídica, joven? El señor feudal, ¿no? La máxima autoridad jurídica, entonces, jóvenes. ¿Quién era, profe? El señor feudal. Y el señor feudal es el dueño de las tierras. El dueño de las tierras, entonces, ¿quién es, profe? El señor feudal. Y el señor feudal crea su propia, ¿qué cosa, profe? Su propia ley. Establece su propia moneda, ¿no? Moneda. Y establece sus propios impuestos. Entonces, jóvenes, el señor feudal crea su propia ley, su propia moneda, no sé qué he escrito, está, su propia moneda. ¿Qué más, profe? Establece sus propios impuestos, ¿no? Entonces, profe, ¿había comercio entre un feudo con otro feudo? ¿Sí o no? ¿Habrá habido comercio, jóvenes? No sé si, por favor, la cámara me agrada para poder explicar. A ver, jóvenes, ¿había, profe, comercio de feudo 1 a feudo 2? Sí. ¿Y cómo se daba este comercio? Profe, pero mi moneda no tiene valor en el otro feudo. Entonces, ¿cómo se daba el comercio? Pues intercambio de mercancías o intercambio de productos, ¿no? El trueque. Tú me das, yo te doy. Nos damos. ¿Sí? Bueno, así sería, ¿no? Entonces, jóvenes, eso era. Y, profe, el segundo elemento, ¿quién es? El vasallo. ¿Quién era el vasallo? El vasallo es un hombre libre. Era un hombre libre. ¿Hombre de confianza de quién? Del señor feudal. Era un hombre de la nobleza. Un hombre noble, profe. Sí, también, pues, ¿no? De la nobleza. Ahí está. Eso era entonces, jóvenes, el vasallo. Mano derecha de quién? Del señor feudal. Profe, ¿quién? El vasallo. Y el vasallo, recuérdalo muy bien, jóvenes, que administra. ¿Qué cosa, profe? Administra. Administra el feudo. Ahí está entonces, jóvenes. Por lo que administra el feudo se le considera como, o eso se considera como vasallaje. Vasallaje, porque administra, ¿no? Pero para ser vasallo tenías que rebajarte ante quién, ante el señor feudal, en una fiesta, en una ceremonia donde todos te están viendo, hasta la chica que te gusta, weón. Entonces, ¿en qué ceremonia, profe? Pues en la ceremonia de homenaje. Homenaje, ahí está el homenaje. Y en el homenaje, ¿qué cosa se da, profe? Lo que tanto piden las chicas y ellas no cumplen. ¿Qué, profe? El juramento de fidelidad. Ahí está. ¿Qué, profe? El juramento. Ahí está. ¿Juramento de qué, profe? Fidelidad. Entonces tenías que jurar la fidelidad en esta ceremonia de rodillas al señor feudal. Si el señor feudal aceptase ello, bueno, esta ceremonia terminaba con ¿qué? Con abrazos y besos, ¿no? Chape, entonces, jóvenes. Ahí está. Entonces, joven, ¿ya? Entonces vamos a ver. Y si, bueno, también se llama en otra ceremonia, jóvenes, la investidura. Investidura, entonces, jóvenes. Y en la investidura, ¿qué cosa se daba, joven? En la investidura se daba la entrega. ¿De qué, joven? La entrega de qué, profe? De tierras. La entrega de una túnica. O también, jóvenes, la entrega de qué? De un anillo, ¿no? De un anillo, la túnica, las tierras. Entonces se entregaba al vasallo. ¿En qué ceremonia? En la investidura. Y esa ceremonia o esa tierra, ¿cómo se llama? Tenencia.
Ah, ya. O sea, todo el feudo, toda la tierra se llama feudo. Pero esa porción que regala al vasallo se llama la tenencia. Profe, si estoy en el examen y me dicen, ¿en qué ceremonia se daba el juramento de fidelidad? Ah, profe, homenaje pues. Si no encuentras homenaje, marcas vasallaje. Profe, y si encuentro los dos, obviamente vas a marcar homenaje pues, ¿no? Eso sería entonces, jóvenes, en cuanto pues a esa ceremonia, ¿no? ¿En qué ceremonia se daba el juramento de fidelidad? Homenaje. ¿Y cuáles son las obligaciones o los deberes del vasallo para con el señor feudal? Ah, pues va a ser, jóvenes, ¿qué cosa? El auxilium y el concilium. Auxilium, auxiliar al señor feudal, ¿no? O sea, el señor feudal cae como prisionero de guerra. ¿Quién paga el rescate? El vasallo. El señor feudal tiene crisis económica. ¿Quién lo financia? El vasallo. Es el auxilium. Y, profe, el concilium, aconsejar. Ah, entonces, el señor feudal no sabe qué hacer. Entonces, ¿quién lo aconseja? El vasallo. Eso era entonces, jóvenes, las obligaciones, ¿ya? Y, profe, el tercer elemento se llama el feudo. Al feudo también se le puede llamar como señorío, como también latifundio. Ah, por ello los trabajadores latifundistas, ¿no? Ahí está. Y entonces, ¿qué es, profe, feudo? Las tierras o el centro de explotación. ¿Y quién es el dueño? El señor feudal. Esos eran entonces los elementos. Señor feudal, vasallo y feudo. Los elementos entonces del feudalismo. Y, profe, ¿había clases sociales o no? Obviamente, jóvenes, la organización, entonces, jóvenes, la organización social. Vamos a ver las clases sociales entonces, jóvenes, en tiempos del feudalismo. Bueno, de esto las chicas rápido se van a recordar, ¿no? ¿Cómo me recuerdo, profe? Bola. Ahí está, bola. Así nada más te recuerdas. A ver, ¿cuáles son, profe? Ahí están los bellatores. Luego, profe, los oratores. Luego, profe, los labradores o laboratores. Ahí está. Los bellatores, los oratores y los laboratores. Oye, los bellatores, ¿quiénes eran, joven? Ah, la nobleza. Ah, entonces era la nobleza, entonces, joven. Nobleza. Y, profe, los que oran, los del clero. Ah, el clero. Los que labran la tierra, los campesinos. Los campesinos. Eso era entonces, jóvenes, en cuanto pues a qué, profe, a las castas, clases sociales. Y te preguntan, ¿no? Examen de admisión así. ¿Qué clase social se encargaba de ir a la guerra? ¿O qué clase social iba a la guerra? ¿Nobleza, el clero o los campesinos? Fácil. Nobleza. Nobleza. Iba a la guerra entonces, joven. Pero recuérdate que la nobleza se divide, ¿no? ¿En cuáles, profe? En alta. Está alta y baja. En alta y baja, entonces, jóvenes. ¿Y cuál crees que va? Bueno, en la alta obviamente estaban los señores feudales, el vasallo, ¿no? Ahí está. Y en la baja, profe, en la baja estaban ¿quiénes? Los caballeros. Ah, ahí están los caballeros. ¿Y el puesto de caballero te nombraban a qué edad, profe? A los 21 años. A los 21 años, entonces te nombraban como, profe, como caballero. ¿En qué ceremonia, profe? En la ceremonia de espaldarazo. Ahí está, ¿ya? En la ceremonia de espaldarazo. O sea, con la espada te golpeaba en la espalda. Profe, ¿en qué ceremonia? Espaldarazo. Y te nombraban como caballero. Y, jóvenes, recuérdalo muy bien, para llegar al puesto de caballero, tenías que pasar por paje. Luego, profe, escudero. Ahí está, o sea, primero estás en el paje, luego pasas a escudero, luego caballero. O sea, ¿quiénes están en el paje? En el paje están los chibolos, los aprendices, ¿no? Los aprendices jóvenes ya están entrenando en el ejército. Y, joven, ¿quién va a la guerra? El caballero. ¿Y al caballero quién lo acompaña? El escudero. Ah, entonces, y esto han visto en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, joven, recuérdate, ¿en qué ceremonia te nombran caballero? Espaldarazo. ¿En qué ceremonia, jóvenes, se da el juramento de fidelidad? Homenaje. Ah, profe, los de oradores, los del clero, también se dividen en la alta y baja. Y, joven, los de la baja, los del clero baja, también no tenían derecho, solamente de alta, ¿no? Ahí está el clero regular y el clero secular. Clero regular era de la ciudad. El clero secular de las provincias, de los pueblitos, de los campos.
Entonces, jóvenes, por ello el clero baja no tenía derechos, ¿no? Y, profe, los que labran la tierra, los campesinos. Y a los campesinos, ¿cómo también se le consideran, profe? Ah, bueno, los villanos. Villanos. Ah, por ello, ¿cómo se llaman entonces las provincias? Villas. Ah, entonces, jóvenes, las villas. Y, profe, ¿al campesino le regalaba tierras el señor feudal? Sí, una pequeña parcelita. Y esa porción de tierra, ¿cómo se llama? Manso. Manso, ¿ya? Manso. Eso se llama manso. Y, jóvenes, recuérdate, pero que el manso, jóvenes, del manso, lo que produces en esa tierra, pues, jóvenes, también, ¿qué cosa? El manso, jóvenes, lo que producías en ese, un porcentaje tenías que dar ¿a quién? Al señor feudal, ¿no? Al señor feudal. Eso era entonces, jóvenes. Y aparte de ello, los campesinos por todo pagaban impuestos. Y también estaban, ¿quiénes, profe? Los siervos. Los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba. ¿Quiénes, profe? Ah, los esclavos, en otras palabras. Pero los siervos de la gleba, jóvenes, ¿eran tratados como personas o como cosas? Como cosas, objetos. Y entonces al siervo podías venderlo. Entonces, profe, ¿y los siervos pagaban impuesto o no? Si es un objeto, una cosa, ¿te paga impuesto? No, entonces no pagan impuesto, ¿no? Pero ellos trabajan, pero jóvenes, ¿para qué? Para el señor feudal, ¿no? Pero, jóvenes, el señor feudal, a cambio, ¿qué le da? Protección. Eso sería, entonces, jóvenes, en cuanto a los siervos de la gleba. Y, jóvenes, recuérdate que clases sociales, ¿qué clase social? Va a la guerra, nobleza, ¿ya? Nobleza, ¿ya? Y los campesinos pagaban impuestos. Por todo pagaban los impuestos, ¿no? Los impuestos. Vamos. A ver, jóvenes, ¿cuál es el impuesto? Vamos a ver por acá los impuestos que se pagaban. El impuesto se llama banalidades. Banalidades. Y banalidades, jóvenes, era pues por el uso. Ahí está, por el uso de ¿qué, profe? Ah, bueno, jóvenes, por el uso de... el río estaba cargadazo. ¿Por dónde pasas? Por el puente. Ah, por el uso del puente. Ah, ya. Profe, no es de eso el puentazgo, pero, jóvenes, el puentazgo o pontazgo está dentro de banalidad, ¿ya? Por el uso del puente, por el horno, ahí está, por el horno tenías que pagar, por molino, todo tenías que pagar, ¿no? Y, profe, si no tengo plata, ¿con qué pago? ¿Con qué pagan, chicas? Sisa, ¿cómo que sisa? A ver, jóvenes, con trabajo. Profe, también es trabajo. El trabajo más antiguo, tal vez me vas a decir. No. A ver, jóvenes, eso se llama corbea, ¿ya? ¿Y la corbea, profe? Con fuerza de trabajo. Ahí está, como se llama, con fuerza de trabajo, entonces, joven. ¿Ya? Con fuerza de trabajo, entonces, jóvenes, ¿se pagaba, profe? Sí. ¿Cuántos días tiene la semana? 7, profe. Entonces, 3 a 4 días tenías que trabajar. ¿Para quién? Para el señor feudal. Si tú quieres casarte, también tienes que pagar impuestos. Eso se llama el censo. El censo era, jóvenes, entonces, ¿por qué, profe? Por matrimonio. Está por matrimonio, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Eso era por matrimonio, ¿ya? Aparte de ello, jóvenes, para que te puedas casar, tenías que ser, ¿qué cosa? Virgen, pues, ¿no? Claro. Ahora, jóvenes, y aparte de ello, el varón tenía que pagar ¿a quién? Al suegro, al papá de la chica. Entonces también tenía que pagar las arras. Eso se llama las arras, ¿ya? Y aparte de ello, jóvenes, vamos a encontrar el derecho. El derecho feudal. ¿Cuál es el derecho feudal, profe? El derecho feudal se llama la pernada. Piernada, profe. Ahí está, la pernada. Ahí está. La pernada, o también algunos textos lo ponen como ¿qué, profe? Prima noctem. Prima noctem, ¿qué quiere decir? La primera noche. Ya. La primera noche del matrimonio, la mujer ¿con quién tenía que pasar? Con el señor feudal, ¿no? Y tenía que ser, ojo, virgen hasta el matrimonio. Cosa que ahora... ¿hay o no hay, muchachos? A ver, en la clase pregunto, ¿hay vírgenes en la clase o no? Sí, profe. Sí, dicen por acá, sí dice, a ver, sí dice. Tendríamos que comprobarnos, jóvenes. A ver, ¿y cómo se daría cuenta el señor feudal de que si es virgen o no? A ver, jóvenes, ustedes desasnenme, voy a leer sus comentarios.
Por favorcito. A ver, jóvenes. No, sí, ya la profe creo que sí, obvio. Y ya la dice que, ja, A ver, por acá. Obvio, dice ya. No hay, dice, no hay. Obvio, total. Pónganse de acuerdo. Ya, las mujeres están diciendo que sí hay vírgenes, ya, acá. ¿Y cómo se daría cuenta el señor feudal, profe? Con el sangrado, van a decir todos muchos, ¿no? Profe, claro, con la penetración se rompe el himen y entonces con ellos se dirá pues que es la primera relación sexual que va a tener, ¿no? Pero no necesariamente, jóvenes, con la penetración nada más se puede romper el himen, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, tal vez a la señorita le gusta montar bicicleta. Ahí se rompió el himen, entonces ya no es virgen, profe. Y aparte de ello, jóvenes, hay casos también en los que ya están dando luz, las mujeres están dando luz y el obstetra se da cuenta, oye señora, tiene el himen intacto, ¿no? O sea, ¿es virgen la señora? ¿Es su hijo de Espíritu Santo? ¿Qué será, pues, jóvenes? ¿O por qué será eso? Profe, es que era chipi. No sé, tal vez, ¿no? Pero jóvenes, generalmente que también el himen es elástica, ¿no? Se puede hundir nada más entonces con la penetración. Bueno, entonces, ¿cuál sería el criterio, pues, del señor feudal para decir? Y, profe, si el señor feudal decía entonces que no es virgen, a los castigos de la iglesia, pues, joven. Los castigos. Entonces, por ejemplo, la pera, ¿no? Y aparte de ello, si esa noche del matrimonio, la mujer, o sea, esa noche que pasa el señor feudal con la novia, quedaba embarazada. ¿Qué pasaba, joven? El varón, el novio, tenía que agradecer al señor feudal y cuidar a ese niño como si fuese suyo, ¿no? Entonces pregunto, varones, ¿les hubiera gustado estar en tiempo del feudalismo? De hecho que van a decir no. A ver, si te dijese, si hubieran sido señores feudales, ¿les hubiera gustado o no? Ay, sí, profe, claro, ¿no? Primero, ¿sí o no? Ahora, y si pregunto, chicas, ¿a ustedes les hubiera gustado estar en tiempo del feudalismo? Nada, ya. ¿Y si yo hubiese sido el señor feudal? ¿Cómo que? Acá me están maleteando, muchachos, acá me están maleteando. A ver, de aseguro por el chat también, de aseguro ya. Ja, horrible. ¿Así me van a tratar? Cuidado. Y jóvenes, imagínate nada más que toda Huamanga sea mi feudo. ¿Por dónde pasarían, chicas? Pero yo creo que no cumplen con un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Ser vírgenes. No hay, dice, pero no ven acá. Ya, bueno, jóvenes, eso eran entonces, jóvenes, en la pernada, el prima nocte, en la primera noche, entonces, jóvenes, ¿está bien? Ahora vamos a ver, jóvenes, gracias a que llega a la decadencia. La decadencia, jóvenes, se llega gracias a las cruzadas. Ya, muchos están maleteando, muchachos, cuidado, A ver. Guerra de las cruzadas, entonces, jóvenes. Oye, con ello, jóvenes, ¿quiénes fracasan? ¿Los cristianos o los musulmanes? Los cristianos. Y los señores feudales eran cristianos. Entonces, ellos fracasan. En otras palabras, ¿se dio qué cosa, profe? La decadencia de quiénes. Ahí está. Yo, profe, la decadencia. ¿La decadencia de quiénes, profe? De los señores. Ahí está, los señores feudales. Ellos dejan de gobernar, entonces, jóvenes. ¿Y quiénes se fortalecen? ¿Quiénes regresan a gobernar? Se dio el fortalecimiento. Ahí está. Fortalecimiento. ¿De qué, profe? Fortalecimiento de los reyes. Los reyes entonces retornan a gobernar. Y jóvenes, ¿qué tipo de gobierno van a establecer? Un tipo de gobierno. ¿Qué, profe? La monarquía. Claro, reyes, monarquía, ¿no? ¿Y qué tipo de monarquía, profe? La monarquía absolutista, ¿no? O también llamado el antiguo régimen. Recuérdalo entonces, con las cruzadas fracasan los cristianos y con ello fracasan los señores feudales. ¿Y quiénes regresan a gobernar? Los reyes. Con ello establecen el antiguo régimen o la monarquía absolutista. Eso era entonces, jóvenes, en cuanto pues al feudalismo, ¿no? Y recuerden también cuáles eran, jóvenes,
en el periodo, jóvenes, del feudalismo, sus costumbres. Los costumbres era pues como, por ejemplo, ¿qué cosa, profe? Lo que es, jóvenes, los torneos, la caza, también, ¿qué cosa? Los banquetes, ¿no? Los banquetes, jóvenes. ¿Qué era banquete, joven? ¿Agarraban pelotas y se banqueteaban? No creo que me digas eso, ¿no? Ahora es comida, pues comida. Eso era entonces, jóvenes, en cuanto pues a la clase del día de hoy, ¿no? Y espero, jóvenes, que hayan entendido, o jóvenes, al menos la clase, la clase, la clase. Ah, ya, gracias. Bueno, jóvenes, vamos. Entonces, si no sé si tienen alguna preguntita, alguna duda, jóvenes, vamos a ver, profe, como que casi fue el... Profesor, había una preguntita. A ver, creo que están citando una pregunta, surgimiento del feudalismo. Profesor, ¿cuál es el acontecimiento del surgimiento del feudalismo? Será pues el Tratado de Verdún, ¿no? Con ello, jóvenes, o la desintegración del Imperio Carolingio. Pero, jóvenes, tal vez hay otra pregunta, me dicen por ahí, las cruzadas, la lluvia da tristeza, dice. Bueno, por acá no corre. Ahora las preguntitas que tienen, jóvenes, me dijo que está vago. No me siento sucia. Chicas, purifiquen su mente. No sé qué cosa ya están hablando, muchachos. Vamos. ¿Ahí? Yeah. Bueno, muchachos, en realidad estoy emocionado yo, y soy de pocas palabras, jóvenes. Bueno, ya he terminado, nos vemos, jóvenes. Allá. Ahora sí. Ahí está, bien alta, señorita. Bien alta. Chicos, el día viernes es el cumpleaños del profesor Tonals. Es un servidor más de la academia, uno de los profesores un poco destacados. Un poco. Gracias. No, es uno de los más destacados en sí, Sí. con las memotecnias que nos brindan. También fue mi maestro y con él aprendí, creo que por él ingresé, por él, por él. Y entonces, bueno, aquí le estamos haciendo un pequeño presente por sus cumpleaños. Y bueno, agradecerle, profesor, por participar en la academia, por pertenecer a la familia, y esperamos contar muchos años más con su servicio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Bueno, jóvenes, creo que ya la señorita me ha adelantado. El día viernes estoy de onomástico, sí. Entonces, jóvenes, si hay chupati, les llamo nada más. Tira, jóvenes, un poco emocionante pues recibir este tipo de gestos, jóvenes, por parte de la academia. ¿Está bien? Bueno, también, jóvenes, ahí viene la música, ya viene. Bueno, jóvenes, tratamos de hacer lo mejor también nuestro trabajo, ¿no? ¿Está bien? La señorita va a cantar. A mi mano ya está moviendo, señorita. No sé. Ya cante, ¿no? Yo no hablo, teacher. No, sí, pues, señorita. No, teacher, de verdad, yo espero bien. Pues yo voy comiendo ya, entonces. Muérdela, dice, muérdela. Ah, muérdela, ¿no? Muérdela bonita, dice ahí. Álzalo, boludo. Máscala, dice.
Ya creo, ya, ¿no? Más menos toque, dice, más menos toque. No. Entonces lejitos nada más, ¿no? Dice, te vas a mover más acá la gente. Ya. Un beso, señorita. A ver, jóvenes, su deseo. Esa no. Entonces, otra. Bueno, ya. Que ingresen todos ustedes, jóvenes. Eso es mi deseo. Lo cumplirán, jóvenes, ustedes. Por mí. Bueno, no sé, tal vez por cuestiones de la pandemia, señorita, lo saco y lo soplo. Por cuestiones de pandemia, jóvenes. Bravo. Ahí está. Cumpleaños. Ahora sí, la mordida. No. Ya está. Recuerda. Creo que está sobando el cuello. Como que está Tengo sobando que el cuello. recordar. Ya muérdele rápido. Acá la está con ganas. Mira. Así, ¿no? ¿Lo muerdo, muchachos, sí o no? Entonces, Una mordida, dice la gente. ¿Ahorita qué pide? ¿Ah? Que lo Una muerda, mordida. dice. ya, bueno. ¡Uy! Ya está. Te lo agarro, papá. Se puede caer. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Se puede caer. Me voy poniendo yo. Ya está. Tiene que, la cereza tiene que sacar. La cereza. No. Saca ya la cereza, rápido. Ya lo saqué. Ahí está. Mira, tienes que morder la puntita, mira, hay una puntita ahí. Hay una puntita ya, mira. ¿Qué? ¿Me quieren enfriar más? ¡Uy, rápido! ¿Para qué estás desatento? Mira Ya, eso. ¿Más todavía? Mira, rápido, mira. Ya, un hito. Muerde, rápido. Uy, rápido. Oye, pero que la cámara le siga, perdón, mira. ¿Cómo le va a hacer eso? Ya está el profesor, mira. Abusivo, ¿no? Feliz cumpleaños, amigo. Espero que lo pases súper bien, papacho. Me alegra, carajo, que sigas cumpliendo años. Estás viejo ya. Sí, bueno. Comenzamos en 2 minutos con la clase, chicos. Sácale un trozo, dice.